Tal. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Buenas Lonchi? ¿Cómo tardes. vas? Un gusto, Diego. Estaba recién haciéndote una introducción, bueno, contando un poco. Y para nosotros, como te dije por privado, para mí en lo especial es un gusto realmente poder conversar contigo. Hay un respeto muy especial por todo lo que haces y por lo que has hecho. Así que gracias por estar en este Instagram de campeones, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por la invitación, a ti. Realmente, bueno, recuerdo haber leído algunas ediciones de la revista hace muchos años, haberme entretenido un poco viendo lo que es el automovilismo argentino, que, bueno, tuve la introducción muchos años atrás con el canal de TIC, que en Colombia daban todas las carreras de todas las categorías y te quedabas allí toda la mañana viendo carreras de todas las categorías del automovilismo argentino y luego pues documentarse un poco más, entender del automovilismo de allí, de sus pilotos, etcétera, a través de la revista. Bueno, fue bastante, diría, bueno, de aprendizaje un poco de pues, un país que está obviamente muy adelante en el tema del automovilismo en nuestra región. Después en la charla te voy a ir contando distintos puntos de contacto que tenemos contigo, Diego, y obviamente con Colombia. ¿Qué sabes del automovilismo argentino? Bueno, pues que es el más desarrollado obviamente de nuestra zona por obvias razones, ¿no? Por el haber tenido, bueno, primero tanta historia de sus categorías, del turismo carretera sobre todo, que pues se lee en las promociones de la categoría que es la más antigua del deporte a motor prácticamente, y pues obviamente la tradición por el hecho de haber tenido a Juan Manuel Fangio, ¿no? Yo creo que pues eso sin duda que ha dejado la huella en el país y detrás de él han venido otros pilotos, ninguno que haya sido capaz de llegar a los logros de Fangio, pero obvio pues toda la tradición que tienen es envidiable, ¿no? Para alguien que creció en el deporte a motor en Colombia, se mira con mucha admiración lo que han hecho allí, la industria que han sido capaces de desarrollar alrededor del deporte, grandes nombres de preparadores que escuchas, Berta, Canapino, etcétera, bueno, una cantidad de nombres que son referentes en toda la región y que pues obviamente ponen un estándar muy alto. Yo en Colombia corrí durante muchos años hasta que estuve viviendo allí con un equipo de Renault y siempre echábamos un ojo a todo lo que estaba pasando en Argentina. Llegamos a tener en paralelo con el momento en el cual estaba el Fluence corriendo en el TC2000 en Claro. Argentina. Nosotros también desarrollamos un Fluence y algunas lecciones tomamos de allí para tratar de hacer el mejor auto posible y al final, bueno, creo que nos sirvió bastante, ¿no? Yo creo que es sobre todo de admirar lo que tienen allí en la Argentina y pues se entiende también que muchos de los mejores pilotos acaben quedándose en el país y no migrando hacia el exterior. Ahí está en contacto el director de la revista Campeones. Bueno, recién hablabas vos de ella, Oscar Fittipaldi. Así que bueno, también te está siguiendo como mucha gente vinculada al automovilismo, porque como te decía, bueno, se te sigue mucho y desde hace tiempo, Diego. Antes que empiecen a preguntar, vamos a ir un poquito a la actualidad porque después quiero un poco charlar de tu trayectoria. Pero antes que empiecen a preguntar, en la semana del Gran Premio de Italia, en Monza, ¿cómo se vive el clima de todo lo que está pasando en este momento tan particular de Ferrari? Bueno, yo creo que es, bueno, muy triste, ¿no? Obviamente, lo primero. Creo que antes de abordar el tema técnico deportivo, es muy triste ver que Monza va a ir adelante con el Gran Premio con más historia en el Campeonato del Mundo de Fórmula Uno y que por primera vez pues, no va a poder tener el apoyo Ferrari de sus tifosi en la tribuna, ¿no? Ha habido pues ese gesto muy lindo de tener a 250 médicos, enfermeras en las tribunas como un homenaje en agradecimiento pues a la gran labor que han hecho en Italia, que fue un país que estuvo tan complicado con la pandemia en esos meses de marzo, abril, mayo, incluso más en un principio que aquí en España, porque pues para quienes no saben estoy en Madrid, que pues ahora mismo también es un poco donde están centradas las miradas en Europa por cómo van los números, pero bueno, en Italia seguro que lo sufrieron antes y más que nosotros aquí, pero obvio que pues mm, no tener tifosi, no tener los seguidores de Ferrari, no tener las grandes banderas, no tener, bueno, ese momento tan emotivo, por ejemplo, que se vivió el año pasado, que es uno de los que más me ha quedado marcado allí, haber podido acompañar el podio desde abajo, ¿no? Desde al lado del podio, viendo la gente en las tribunas, viendo pues la emoción de todo un público centrada en que Ferrari ganó,
más allá del piloto que fuera Charles Leclerc, pero que Ferrari había ganado en Monza y que estaba tomando impulso porque venían de la victoria antes en Bélgica, todo eso, pues que no haya la posibilidad de repetirlo, primero por la ausencia del público, es triste, y obvio pues el hecho de que no se repita porque Ferrari está en una situación de crisis, así Matías Binotto diga que no lo es, diga que es más una tormenta que una crisis, pues hombre, yo creo que es muy triste para la Fórmula 1. Bueno, viene mal que Ferrari no esté competitiva, ¿no? Yo creo que la Fórmula 1 en general pierde si Ferrari no está como protagonista, Claro. ¿no? Obvio que sigue siendo tema, ¿no? Pero más como la comidilla de todo el mundo, como las críticas, los titulares negativos, que pues obvio, Ferrari es el equipo con más historia en el Mundial y siempre va a dar titulares. Lo malo es que los de por el lado negativo, justo antes de la primera de 3 carreras de casa que van a tener de forma inédita en el Mundial, ¿no? Que es un Claro. poco la ironía de este año, que hayan tenido 3 carreras en Italia o las vayan a tener y sea un año en el que realmente están distantes de cualquier posibilidad de pelear por victorias y podios como lo hicieron hasta el año pasado. Ahora, nunca lo vamos a saber, pero ¿cómo imaginás hubiese sido la reacción de los tifosi ante este momento y ver la Ferrari tan atrás? Bueno, yo creo que hay tifosis de tifosi, ¿no? Hay tifosis que van, como dicen en Italia, fino a la fine, ¿no? A muerte, con Ferrari hasta en los peores momentos. Pero obvio, hay pues quienes pedirán la dimisión de Binotto, etcétera, ¿no? Yo creo que es apenas entendible que pues se esté pidiendo la cabeza de alguien en este momento cuando las cosas no van bien. Para mí, por lo menos, es claro que en lo político Ferrari falló. Mm, el acuerdo secreto al que llegaron con la FIA, pues fue algo, diría, único, ¿no? Sobre todo que se haya hecho público que había un acuerdo secreto, ¿no? Y que luego Matías Binotto hable de que buscan que haya transparencia con las normas, sobre todo por el tema de Racing Point y Mercedes, ¿no? Un poco irónico que haga este tipo de declaraciones, pero bueno, es un poco lo que han dicho y realmente sí, es un aspecto en el que pienso Ferrari se ha dejado meter un gol, diría yo. El equipo más fuerte políticamente de la Fórmula 1 que se haya dejado quitar lo que tenía, más allá de que estuviera o no dentro del reglamento. Todos sabemos que las normas son las que son y punto, pero todos sabemos también que en la Fórmula 1 no todo es tan simple como parece y detrás se mueven muchos intereses políticos y si hay un equipo que tenga poder político en la Fórmula 1 y que lo sigue Claro. teniendo y lo va a seguir teniendo después de firmar este nuevo acuerdo de la Concordia, es Ferrari. Van a mantener su derecho al veto de las normas y pues a pesar de ese poder no consiguieron mantener una ventaja que les estaba garantizando estar al frente peleando por victorias y títulos, ¿no? Y eso pues los está dejando muy mal parados frente a todo el mundo en esta temporada. Bueno, dejamos atrás por ahora la Fórmula 1 actual y contale a todos los seguidores argentinos, porque seguramente, obviamente, en Colombia lo saben, que has sido piloto, has ganado 10 títulos nacionales y has ganado varias veces las 6 horas de Bogotá. Sí, bueno, yo empecé, bueno, antes que empezara yo, empezó mi padre, ¿no? Que Sí. pues es un poco quien me metió en todo este mundo. Cuando yo nací, él era piloto, él corría en los karts en Colombia. Ya por ese entonces, uno de sus rivales en la pista era Pablo Montoya, el padre de Juan Pablo. Eh, y crecí obviamente con todo ese tema. Él era piloto de karts, luego corrió en tal vez el primer evento monomarca de trascendencia en Colombia que hubo, que se llamaba la Copa Renault 4, que pues Ujú. imagínense, no sé si en Argentina llegó a haber Sí, Copa sí, sí, Renault sí, sí, 4. sí, Ah, sí. bueno, no sé si la idea vino de allá, probablemente tuvo que ver No, algo. hubo Renault 4, pero no llegó a correrse Copa Renault 4. Sí había Renault 4, de Renault 12, después va a sacar el 18, ¿no es cierto? Pero sí, sí, estaba el Renault 4, pero no había una Copa como había allá. Bueno, sí, es que era el carro familiar, era en esa época el Renault 4 y fue una herramienta de marketing para promocionar el carro y mostrar que era capaz incluso de correr carreras y ir bastante rápido, ¿no? Entonces, bueno, era el evento de referencia, mi padre lo corrió, ganó carreras allí. Y luego, pues, bueno, yo no tengo memoria de ello, pero sí que tengo fotos de estar sentado en el capó del Renault 4 de carreras de mi papá. Luego, pues,
él se convirtió en periodista de las carreras en las que él corría, uno, y dos, que promocionaba y que creaba, porque luego él fue promotor de carreras de kart Ajá, y de autos en Cali, una de las ciudades principales sí, de sí. Colombia. Nosotros nos mudamos de Bogotá a Cali en un momento y él empezó las carreras de kart en Cali, un poco también de la mano con Pablo Montoya, que era el representante de una de las marcas de karts italianas, de chasis y de motores. Y bueno, de allí ya yo empecé a correr, bueno, primero a probar con un kart de infantil, luego de esto pues hice la evolución natural. Yo soy contemporáneo con Juan Pablo Montoya, nacimos el mismo año, en algún momento ya empezamos a rivalizar en la pista, aunque en un principio rivalizar digo pues por decir que estábamos en la misma carrera, pero él claramente estaba adelante del paquete, siempre lo estuvo en Colombia. Y pues de allí digamos que hice la progresión natural, ¿no? A veces sin los recursos para poder correr, otras veces con la posibilidad de hacerlo, con muchos sponsors que me apoyaron a lo largo de los años en la carrera de los karts y luego en los autos. Y ya digamos que el paso detrás del micrófono y de todo esto se dio cuando Juan Pablo Montoya inició su paso por la kart. Con mi padre nosotros logramos conseguir los derechos de transmisión de radio para Colombia de la kart en su momento, cuando estaba también, bueno, Norberto Fontana en ese momento estaba allí con el Claro. equipo de John de la Pena, que en paz descanse, y iniciamos pues el periplo de seguir pues todas las carreras de Juan Pablo para Colombia. Luego también hicimos la transmisión de las 500 millas en televisión cuando él las ganó, y pues de allí se fue avanzando a seguir pues todo lo que fue su lapso en la Fórmula 1, y de allí pues digamos que siguió la cosa su curso natural un poco, ¿no? Ya pues son bastantes años de estar allí. En paralelo pues estuve corriendo hasta hace 4 o 5 años, hasta cuando viví en Colombia estuve siempre corriendo, y pues de ahí esos triunfos y títulos que tú mencionas en las categorías de allí. Pero pues claro, ya como no diría que es solamente un hobby, porque es mucho más que eso, ¿no? Es una pasión que te mueve, y que pues también al mismo tiempo tengo que decir que soy un afortunado de poder estar metido en este mundo que pues me apasiona tanto, y de vivir de ello, ¿no? Con la vida de los Montoya, como vos decías, están vinculados desde siempre. Tu papá primero con el papá de Juan Pablo, y vos que empezaste a los 8 años a correr en karting y ya corrías con él. Sí, sí, exacto. Fuimos, como te decía antes, contemporáneos. Arrancamos, bueno, él arrancó antes a correr porque la categoría infantil, como se llamaba en su momento, de niños, la arrancó Pablo Montoya en Colombia con la marca de karts que él representaba. Y yo llegué al segundo o tercer año de esto, ¿no? Porque cuando eso arrancó, nosotros con mi familia, con mi padre, estábamos viviendo en otra ciudad, y esto estaba más centralizado en Bogotá, en el cartódromo de Cajicá, que era pues uno de los dos cartódromos que se usaban en esa época para las carreras, digámoslo, cerca, entre comillas, de la capital, ¿no? Y ya después, cuando nos mudamos de vuelta a Bogotá, estuve más consistentemente allí corriendo. Luego por un lapso no tuvimos la forma de seguir corriendo en karts, y cuando yo me iba casi a graduar del colegio, bueno, me iba tan bien en las clases que me prometieron de regalo un kart si se acababa el mejor del curso, y así fue. Y ya ahí reenganché hasta prácticamente, bueno, cuando pude correr por última vez en Colombia, cuando estaba viviendo allí todavía en 2014 fue el último año que viví en Colombia, pero alcancé a hacer algunas ediciones más de las 6 horas cuando viajaba a final de año también, porque siempre se corren en diciembre. Ajá. Y bueno, y la relación obviamente con Juan Pablo es, imagino, de casi una amistad. Sí, sí, pues muchos años de vernos en la pista en diferentes roles, ¿no? Primero como, digámoslo, compañeros de competencias, luego un poco más de amigos de tantos años de estar en la misma pista y siguiendo las mismas categorías. Alguna vez Juan Pablo me reemplazó en una carrera de carros que no pude correr en la Copa, se llamaba la Copa Chevrolet Sprint, que fue la primera categoría de autos que yo abordé en 1992, si no me equivoco. Tuve un accidente muy fuerte en una carrera, curiosamente en Cali, en la ciudad donde habíamos vivido tantos años antes,
en un circuito, en una central de abastos que tenía unos muros altísimos y bueno, me dio un golpe que quedé vivo de milagro, más o menos. La última carrera no la podía correr porque estaba con un tobillo fracturado y pues pensamos con mi papá, bueno, ¿a quién le decimos que me reemplace? Porque yo todavía estaba peleando por una posición más o menos buena en el campeonato y si conseguía esa posición, bueno, tenía un premio económico suficiente para pagar los costes del auto que destruí y que me quedara algo más. Entonces dijimos, bueno, el mejor piloto que conocemos es Juan Pablo, ahora a convencerlo. Por fortuna lo convencimos relativamente fácil. Él, al principio tenía como su temor de que, porque era una categoría en la cual te sorteaban el auto cada carrera. Entonces, Ajá. si te tocaba un mal auto, bueno, ahí ya mal a la entrada y mal a la salida. Pero a él, por suerte, le tocó también un buen auto. Y pues la historia se cuenta por sí sola, ¿no? Los paseó a todos de una forma impresionante y bueno, me quedó la plática para pagar la guita, para pagar allí El, el, el el accidente, la accidente rotura. y que me quedara algo también para hacer un viaje luego, sí. Ah, bien, bien, bueno. Así que seguramente te lo reclamará cada tanto Juan Pablo, Sí, ¿eh? sí, sí. Ahora, ¿cómo vivió Colombia la etapa de Juan Pablo en la Fórmula Uno? Bueno, más allá después, obviamente, lo del kart, haber ganado las 500 millas. ¿Cómo vivió Colombia? Porque, bueno, sabemos la pasión que hay por el fútbol. El automovilismo, bueno, no sé cómo estará en la escala de los deportes en cuanto a qué deportes hay antes que el automovilismo. Pero ¿cómo se vivió toda la etapa de la Fórmula Uno de él? No, realmente, pues fue un momento de muchísimo auge, ¿no? Yo creo que el haber tenido antes la CART sirvió para preparar el ambiente y que la gente empezara a interesarse un poco más Claro. por el automovilismo, porque realmente pues nunca registró como en los espacios noticiosos, por ejemplo, como algo que estuviera en primera plana, ni mucho menos, ¿no? El automovilismo local pues tampoco era lo suficientemente fuerte para llamar la atención del público general, con lo cual solo un ídolo local podía llegar a hacerlo. Por fortuna Juan Pablo pues ha sido el piloto que ha sido y tuvo éxito en todas las categorías por las que pasó y cuando llegó a la CAR fue como realmente una explosión de popularidad que llevó a que pues fuera muy muy seguido, que estuviera tan seguido como los mejores deportistas del país, que a veces digamos los horarios pues no, sobre todo en Europa pues no daban para rivalizar con otros Claro. deportes, pero incluso cuando estaba en la CAR sí que se rivalizaba con el fútbol a veces y la gente estaba muy metida, o sea, cuando Juan Pablo ganó las 500 millas de Indianápolis y cuando ganó el título de la CAR se celebró como cuando ganaba la selección Colombia un gran partido, o sea, el 5-0 de Colombia-Argentina se Sí, celebró casi tanto como la victoria de Juan Pablo Montoya en las 500 millas en las calles, o sea, la gente mirá saliendo, vos. sus coches, con las bocinas, etcétera. Qué bárbaro. De paso, siempre nos recuerdan el 5-0, bien merecido lo tuvimos y nos sirvió por lo menos para que vuelva Maradona, ¿no? Sí, Que lo habían retirado. Ahora, nosotros hemos tenido corredores difíciles de entrevistar. Reutemann, uno de ellos, que era muy corto. Recalde, dentro del rally, que era terrible. Juan Pablo, para nosotros, seguramente para vos es muy fácil. Es un personaje difícil de entrevistar, es muy corto él. Es tímido, es su forma de ser. sí, nace un poco de la timidez, pero también yo creo que con los años se curtió mucho en el tema y trató siempre de ser corto de palabras, más que nada, ¿no? A veces pasaba un poco, como decimos en Colombia, por antipático, muy, Claro. muy simpático, pero sí, es un poco su forma de ser, sí que tiene un carácter muy fuerte y le gusta ir mucho a la confrontación, ¿no? Y que incluso cuando a veces las preguntas no son para confrontarlo, a veces él se las toma así o él directamente te confronta sin que tú lo hayas querido generar, ¿no? Tampoco es que para mí haya sido más fácil entrevistarlo, muchas veces también me ha tocado complicado. Alguna vez con mi padre acabamos entrevistándolo a él en medio de una pelea también porque no se prestaba porque le cayó mal una pregunta que le hizo mi papá o el que le hice yo, pero siempre obviamente tratando de respetar el rol de cada uno, ¿no? Porque pues al final, más allá de que nos conocemos hace muchos años, pues
él tiene por nosotros el respeto como periodistas Claro. que nosotros le guardamos como piloto y como personaje y como deportista. Es así, pero bueno, se le nota, ¿no es cierto? Y uno cuando se ha acercado para conversar, bueno, obviamente te presentás, normalmente, qué sé yo, uno acostumbrado a los brasileños, viste, que te facilitan las cosas. Sí, Bueno, nada con Juan Pablo, parecido. no. De hecho, estábamos en San Petersburgo, que estuvimos con tu papá, me acuerdo, y me presenté un día jueves para charlar con él, y me dijo, bueno, hablar con el jefe de prensa de Penske, en ese momento fue cuando ganó la última vez en San Petersburgo, Ah, me mira, sí. acuerdo, y dice, bueno, hablar con el jefe de prensa, si él te dice que sí, no tengo problema. O sea, un poco para Bueno, sacarte de encima. y te digo, él en la época de la IndyCar ya estaba mucho más relajado cuando regresó a la IndyCar. Antes era súper difícil. El primer año de él en la Indy, en el 99, fue difícil. Para la gente allí local, que obviamente el americano es muy diferente, ¿no? El piloto americano es mucho más, se brinda mucho más a las preguntas, te da juego, etcétera. Pero Juan Pablo era todo lo contrario, él venía con el chip europeo, de Claro, pocas palabras, analiza muy bien lo que te preguntan porque de pronto ahí por dentro te están tratando de sacar algo que no quieres o hacerte decir lo que no debes, y él iba muy a la defensiva, ¿no? Y siempre pues tratando de sacarlo rapidito, pero ya cuando volvió era mucho más relajado y ahora un poco más, incluso pues ya que los años lo han relajado un poco. vos sabés que hay un argentino, Ricardo Juncos, que tiene un equipo Sí, dentro claro. de... bueno, Ricardo es muy amigo personal. Obviamente hemos tenido muchas charlas. Él tiene una relación con Juan Pablo porque su hijo inclusive ha corrido, creo, en el karting con el hijo de Ricardo. Sí, Y me, seguro. y me comentaba que en la charla Juan Pablo le decía que no la pasó bien dentro de la Fórmula Uno, que hay equipos racistas, discriminatorios, caso Williams y McLaren, donde le tocó estar, y donde realmente no la pasaba bien. Algo que de repente uno a la distancia le cuesta entender, ¿no? Pero hoy viendo toda la movida de Hamilton, tal vez uno la pueda entender mucho más con ese comentario que le hizo en su momento a Ricardo, ¿no? Pues no sé, o sea, por lo menos a mí nunca me dijo algo así, o sea, Bueno, sí que, tenés un tema para charlar con él en sí, algún momento. exacto. Pero sí que políticamente, obvio que ese es el aspecto tal vez que más le costó a Juan Pablo llevar de la Fórmula Uno, ¿no? Que, pues, por ejemplo, cuando estaba en Williams, era BMW Williams, y Claro. BMW pues no era dueño del equipo, pero es casi como si lo fuera en algún aspecto, ¿no? Y cuando estuve en McLaren, pues estaba Mercedes y ya estaba Kimi. Políticamente ahí la situación era difícil de llevar, tuvo la lesión en el primer año, eso debilitó un poco y lo colocó en una posición más complicada aún. No sé, cada uno habla por su experiencia, ¿no? Pero diría que es claro que a Juan Pablo siempre los equipos le reconocieron su talento, sus capacidades. Obvio que si no ganó títulos, también fue por otros aspectos diferentes al netamente conductivo, como lo dicen ustedes ahí en Argentina, ¿no? Hubo otros factores, errores, etcétera, de parte y parte, pero creo que pues cuando tú lo ves a Juan Pablo regresar hoy al paddock después de haber dejado la Fórmula 1 como piloto, es alguien a quien pienso le tienen todavía mucho afecto, ¿no? Mucho Sí, reconocimiento. Seguro que hay fans de la Fórmula 1 de la época en la que corrió él que no se lo pasaban, ¿no? Y que eran más por el lado de Schumacher o de algún otro piloto, o de Alonso, pero sí que me parece que él en su paso por la Fórmula 1, aunque breve, dejó huella. sí, sin duda que sí. ¿Y vos llegaste con él a la Fórmula Uno y hoy tenés más de 200 grandes premios? Eh, Sí, por fortuna, ¿no? Pudimos seguir, digamos que cuando él se retiró de la Fórmula 1, él fue el primero en decirme, vamos, sí, sígame en la NASCAR, y me mantuvo siempre como muy informado de cuáles iban a ser sus movimientos. Estuve pues acompañándolo cuando hizo el anuncio de que se iba para la NASCAR en Chicago, esto en medio de la temporada del año 2006 de la Fórmula 1. Sí que se sospechaba que podría ser su último gran premio, pero no lo sabíamos a ciencia cierta, aunque al final acabó siéndolo, pero en su momento fue como una gran noticia para la NASCAR. Yo pues lo seguí allí, estuve varios años centrado en el automovilismo americano por haber
seguido sus pasos y luego pues se dio la oportunidad, por fortuna, de regresar a la Fórmula 1 ya sin él y vivirla de una forma muy diferente, ¿no? Porque cuando tú tienes un personaje en el cual centras tu interés porque tu trabajo está dirigido básicamente a un país, al país de donde es ese piloto, pues Claro. va diferente a cuando es para un público mucho más general y no tienes un interés particular. Y que después de 200 grandes premios de la Fórmula 1, ¿qué cosas son las que te atraen, las que te siguen maravillando? No, sobre todo la tecnología, ¿no? Y pues lo que son los equipos, sobre todo los equipos tope como organización, ¿no? El ver hoy en día un equipo Mercedes, yo creo que pues la gente de alguna forma le está tomando fastidio, ¿no? A esta era de dominio de Mercedes porque ya es demasiado aplastante, ¿no? Pero creo que el hecho de que sea así no tiene que ver tanto con lo que hace mal Mercedes, sino con lo que hace bien y lo que no hacen bien el resto de sus rivales, ¿no? Es una labor impresionante. Yo pues muchas veces lo digo que Mercedes como organización es un ejemplo y seguro que si su negocio fuera otro y se enfocaran de la misma forma como lo hacen en la Fórmula 1, serían igual de exitosos en otros ámbitos, ¿no? Y una prueba de eso es este proyecto por el cual fueron reconocidos por la fabricación de estos respiradores y todo esto en tiempo récord. Yo creo que pues es una muestra de la capacidad que tiene Mercedes como empresa y de la profundidad que tiene, ¿no? Que igual el día que se vaya Toto Wolff seguirá siendo una organización ejemplar en lo que haga y que pues deja un estándar muy, muy alto en la Fórmula 1 en esta era. Es increíble, ¿no? Porque la otra vez me escribía un seguidor, decía, si no se hubiese retirado por el accidente de Le Mans, tal vez esto hubiese sido lo mismo en los 50, ¿no? Este dominio que de hecho lo tuvieron en aquella época hasta que se retiraron. Y ahora hasta se dan el lujo que vos pusiste en algún momento, son casi robots, cuando hacen la doble parada en boxes, que es casi como demostrar qué más nos pueden pedir después de esto, ¿no? Que los dos juntos ingresen a cambiar neumáticos uno atrás de otro, ¿no? Sí, realmente por donde tú lo mires es un equipo y una organización ejemplar, ¿no? Y aparte de eso que han desarrollado una sinergia y un impulso con Lewis Hamilton, que pues es un piloto que llegó en un nivel alto, pero que ahora está en un nivel incluso más alto, ¿no? Que está rodeado por una gente que vela por él al 100%, tiene pues un compañero de equipo que pues obviamente digamos, no le da la talla, pero que está justo al nivel suficiente para tratar de que cada carrera Hamilton dé lo mejor de sí para estar por delante de él y por delante del resto, ¿no? Pero es realmente pues una de esas combinaciones que se dan históricas cada X años y que nos ha tocado vivir ahora y que pues hay que saber apreciarla, ¿no? Porque cuando acabe probablemente pues no se le habrá dado el reconocimiento justo y solamente muchos años después, como siempre pasa, cuando veamos los números que han dejado y todo esto, diremos, hombre, vivimos esta época y bueno, pues en su momento parecía aburridora, pero mira lo que consiguieron. Que yo a veces digo cuando se quejan, ¿no? Disfruten, ¿no? Relájense y disfruten de este momento, que estamos siendo testigos de historia, Tal literalmente, cual. que digamos, cuando pase el tiempo vamos a poder decir, nosotros vivimos esa época de Hamilton y de Mercedes, ¿no? Que está marcando sin duda puntos muy altos. Ahí Pablo Culela, que es uno de los periodistas nuestros de Campeones, después te voy a contar un poquito, nosotros transmitimos todos los fines de semana las carreras, recorremos el país con una cabina móvil que sirve para poder transmitir las competencias, hacemos por Radio Continental, que es una de las radios más importantes de Argentina, todos los fines de semana, hacemos de 14 a 19, 14 a 17, creo que son, 3 horas o 4 horas el día sábado y el domingo hacemos 7 horas, 11 horas todos los fines de semana transmitiendo las carreras de Argentina y después te voy a contar un poquito más de la historia. Pero Pablo Culela dice, en la Fórmula 1 estuvo vigente durante 14 años el récord de Juan Pablo Montoya de 262 kilómetros de promedio que hizo en Monza, ¿no? Un velocista, sin duda, lo de Juan Pablo, ¿no? Sí, bueno, Monza siempre se le dio muy bien, ¿no? Allí consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 y fue uno de esos circuitos en los que consiguió 2 victorias, porque también en 2005, su última temporada, ganó allí un poco in extremis con un neumático que se estaba deshilachando el trasero izquierdo, que le llegaba a Sí. Fernando Alonso, pero que al final le consiguió la victoria, ¿no? Y tuvo también durante un buen tiempo el récord de la vuelta más rápida de la historia de la Fórmula 1 en clasificación allí con la que hizo, si no me equivoco, en 2002. Luego en 2003 hizo una incluso más rápida, pero que no queda oficialmente como récord porque había Q1 y Q2 y la que contaba era la Q2 del sábado. Así que sí, es una pista que siempre se le dio muy bien y que pues quedará marcada porque fue la que le dio la oportunidad de estar en lo más alto del podio por primera vez en la Fórmula 1, aunque sin el champán, ¿no? Porque estábamos en medio del luto por el 11 de septiembre y Claro. no pudo celebrar.
El día del morro negro de Ferrari, ese fin de Tal cual, semana. tal cual. Diego, ¿cómo es trabajar con tu papá? Te pregunto. Pues hombre, bien, yo creo que pues es una suerte poder trabajar con tu familia, con tu padre, en este caso, poder aprender de él muchas cosas. Bueno, yo nunca estudié ni periodismo, ni comunicación, ni nada de esto, y lo que aprendí de esto lo aprendí de él y empíricamente, ¿no? Él tampoco lo estudió y ha sido pues un poco más llevados por la pasión que por el conocimiento del trabajo de comunicar a la gente, ¿no? Y en su caso, pues él fue más primero comentarista y luego por fuerza le tocó convertirse en narrador cuando empezamos a seguir las carreras de Juan Pablo por todo el mundo, pero pues para él seguro que en su momento haberlo hecho estando en el circuito fue increíble y verlo conseguir todo lo que logró, incluso más, ¿no? Después de haber transmitido carreras sin verlas en el año de la Fórmula 3000. Esto fue en 1998 y 97, cuando Juan Pablo estaba corriendo la Fórmula 3000. Muchas veces él transmitió esto por radio para Colombia sin ver la carrera, porque no se podían ver por televisión en Colombia. Y lo hacía llamando a alguien de Colombia que sí estaba en la carrera y que le iba contando. Él iba haciendo comentarios, tal, iba como ambientando todo y decía, vamos a la conexión. En el circuito nos habla fulano de tal, ¿qué está pasando? Y a veces pues eran personas que no tenían, claro, el don para comunicar, entonces él le ponía el nivel aquí arriba de la emoción de la narración y de pronto el que estaba en la pista decía, acaba de pasar Juan Pablo. El tiempo de vuelta fue 1:30:22. Él venía Bueno, arriba, sí, venía arriba y de repente. pero bueno, y así anécdotas tiene muchas, ¿no? Haber transmitido una carrera, me acuerdo en Yaguarcocha, en Ecuador, que contaba también de haberla transmitido desde un teléfono público sin poder ver la pista. Se dio mañas, ¿no? Y obviamente pues cuando ya hablas de hacer una transmisión estando en el circuito, viendo pues una categoría de alto nivel, como en su momento fue la CART, ver a Juan Pablo triunfando de entrada, todo eso pues fue increíble y creo que le facilitó un poco ese rol. Fernando Mejía Pinto, estamos hablando del papá de Diego, y ¿sos de discrepar al aire con él si no estás de acuerdo con lo que está diciendo? Sí, claro, claro, alguna vez me habrá pasado, seguro que por ahí me estará escuchando Cristian González Roco, que también ha tenido esa Sí, misma posibilidad con su padre y sí, alguna vez él se salió de la cabina y me dejó solo, o alguna vez me lanzó el micrófono porque se sintió ofendido por el comentario que hice, alguna cosa así, claro, ha pasado y obviamente entre padre e hijo es normal que ocurra eso, ¿no? Igual que cuando estábamos en la pista, porque él también fue piloto, él me daba consejos y salía yo y hacía otra cosa diferente y al final pues y yo le decía, no, pero es que así me funciona a mí y él no entendía que yo no hiciera lo que él me estaba pidiendo, ¿no? claro. Entonces, pues es normal, ¿no? Yo creo que es normal de una relación padre-hijo en cualquier ámbito. Vos sabés, Diego, que Campeones, como te decía, tiene 57 años de trayectoria. La empresa la empezó mi padre también, que siguió toda la campaña de Carlos Reutemann desde la Fórmula 2 europea. O sea, fue el primer periodista que creyó en Reutemann. Le ha tocado, como contabas vos de tu papá, transmitir el Gran Premio de Mónaco desde un garage sin ver la carrera y con una persona que le traía un cuenta vuelta cada 2 giros y tener que transmitir la carrera en esos momentos, ¿no? O sea que transmitir un teléfono público, tirar cables en Suecia, no tenía un teléfono para transmitir cuando se corrió en Kinnekulle Ring y tirar un cable el día sábado, no tener la plata para pagar el cable, tener que conseguir a alguien que se lo pide. Así que bueno, ha pasado también de todo y por eso te preguntaba, porque realmente es un placer poder trabajar. Hemos hecho el año pasado, durante 10 años el Dakar, durante el mes de enero, Uf, por radio. Hemos hecho hasta 150 horas de transmisión de radio del Dakar. Y bueno, un chapó. poco como decías de la familia González Rouco, con Cristian, bueno, nosotros también, es una familia, mi hermano es relator, yo soy comentarista, es una familia también de padre a hijo que uno ha ido aprendiendo, pero por eso te preguntaba cómo era trabajar con él, ¿no es cierto? Sí, Porque sí, sí. es como una familia, estás al aire, pero como decía, se enoja de repente por lo que decís vos. Sí, alguien me decía que le sorprendía que yo nunca le había dicho papá al aire. Sí, Pero bueno, es que tú en ese momento estás en el rol de yo soy el periodista X y tú eres el periodista Y. Tenemos tal el cual. mismo apellido, pero
pero podemos discrepar y tener puntos de vista diferentes, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, cuando tú trabajas con la familia, cuando son proyectos familiares como inició siendo el nuestro, tienes múltiples roles, ¿no? O sea, tú eres el que haces los comentarios, pero también es el que tira el cable, el que Claro, hace el montaje de la cabina, el que contrata los servicios, el que al final hace muchas más cosas, porque, claro, viniendo de Colombia, bueno, si tú ves en todo el lapso que estuvo Juan Pablo Montoya en la Fórmula Uno, fuimos los únicos periodistas claro, colombianos que lo seguimos permanentemente. Y pasa también en otros países, ¿no? En México, por ejemplo, a pesar de pues, haber tenido a Checo Pérez, las empresas y el apoyo que tiene de su país económico, no ha habido un periodista mexicano que haya estado en todas sus carreras tampoco, ¿no? claro. Entonces, de nuestros países cuesta más, obviamente porque hay un mar de distancia y hasta dos a veces, pero pues hay que hacer esfuerzos muy grandes y hacer compromisos que a veces son complicados, pero que al final pues tú lo haces porque es lo que te mueve, es tu pasión, es lo que te gusta y estás dispuesto incluso a veces hasta hacerlo solo por estar allí, ¿no? En Tal muchas cual. ocasiones, ¿no? Por Pero amor a pues esto, claro, ¿no? exacto, exacto, pero por fortuna pues hemos podido ya trabajar bastantes años en esto y que se haya convertido pues sí en nuestro trabajo y que nos paguen por ello. Diego, ¿en qué año naciste vos? 75. 75. Te iba a preguntar recuerdos de infancia de automovilismo. ¿De dónde te vino la pasión a vos y a tu papá, más allá de las carreras? ¿Qué recuerdos tenés? ¿Quiénes eran los modelos que ustedes tenían, que tenías vos cuando eras chico? Bueno, yo pues digamos de piloto, mi padre fue muy seguidor de Jackie Stewart, de Sir Sí. Jackie Stewart, y tenía un cuadro suyo en casa que yo siempre lo miraba y se parecía a mi papá, yo me acuerdo, porque usaban unas gafas muy similares, las gafas estas grandotas como de piloto, eh, y como que pues crecí como viendo que era alguien a quien admiraba a mi papá, entonces como que yo también lo tenía que admirar, ¿no? Pero piloto que yo haya tenido memoria, que me haya marcado así estando chico, Villeneuve, Villeneuve. aunque pues murió cuando yo tenía 7 años, ¿no? Pero Claro. el recuerdo de ese accidente de verlo en la televisión, así no haya sido en vivo, es como algo que me dejó muy marcado en un principio. ¿Y qué sentiste cuando lo conociste a Jackie Stewart? Ah, no, mucha admiración, obviamente, aparte que pues es alguien que se brinda mucho, que pues, bueno, él es un tipo que tiene una gran imagen, que sabe hablar muy bien, que es representante de un montón de marcas súper prestigiosas y que cuando le pones un micrófono al frente, pues se expresa como si te conociera de toda la vida, ¿no? Es realmente un privilegio haber tenido la posibilidad de entrevistarlo. Mi padre tuvo la oportunidad incluso de dar una vuelta junto a él cuando Juan Pablo Montoya era piloto del Paul Stewart Racing. Jackie Stewart les daba un día en la pista a todos los pilotos del Paul Stewart, en el cual él, en un Ford Sierra, si no me equivoco, ponía un tiempo y los pilotos del Paul Stewart tenían que hacer ese mismo tiempo, pero haciéndolo como Jackie Stewart, que no le chillaran los neumáticos, prácticamente que si colocabas una taza de café o de té aquí en el tablero, no se te fuera a regar, él la colocaba ahí un nivel y que no se te fuera a regar. Pero sí, o sea, que era un manejo tan pulcro, tan limpio que pues les mostraba a los otros que sin verse espectacular y sin estar haciendo correcciones en cada curva podría ser muy rápido y supremamente eficiente. Y Juan Pablo Montoya lo cuenta en esa época de cómo pues él no pensaba, o sea que cuando se subió dijo, este viejito, ¿qué me va a enseñar? Y qué lección la que se llevó ese día y mi padre tuvo la oportunidad de, o sea, ni siquiera, él cuenta que se bajó Juan Pablo y él sabía que no seguía nadie más y él se sentó en el carro y se puso el cinturón y le hizo señales de que vamos, y tuvo la oportunidad de ver manejar a Jackie Stewart en el mismo auto, que es un privilegio. Qué privilegio, porque aparte fue campeón en la época más peligrosa de la Fórmula 1, entre el Sí, 65 y el 75 fueron esos 10 años peligrosísimos y él ahí consigue 3 campeonatos con 2 marcas que no volvieron a ser campeón, o sea, que no fueron campeones antes ni que volvieron a ser campeones después de él, ¿no? Lo que marca también lo gigantesco que fue, ¿no? sí, sin duda, ¿no? Yo creo que es difícil a veces, sin haber vivido la época, darle el reconocimiento a esos pilotos de otra época, ¿no? Que pues igual cuando tú haces esos comparativos de los números y tal, no, pues son solamente eso, ¿no? Porque el riesgo
que enfrentaban los pilotos en esa época no tiene nada que ver con lo de ahora, así que no es que los pilotos de ahora no corran riesgos, igual puedes tener una fatalidad en un gran premio inesperada, pero obvio que en esa época era pues, salir a la pista y sabías que tal vez no regresabas, ¿no? Así de crítico era, y las películas que tú ves de la época, hay una película muy buena que es reciente que se llama One, que me parece que ilustra muy bien todo ese aspecto de la Fórmula 1 en esas épocas que pues obviamente están distantes de lo que nosotros vivimos. Además, circuitos impresionantes, más allá de Nürburgring, Clermont-Ferrand, hay escenarios que son increíbles, ¿no? De esa época. ¿Tenés algún recuerdo de cuando fue la Fórmula 2 sudamericana en el Sí, 86 a Tocancipá? tengo el triste recuerdo de no haber ido al autódromo ese día, de haberla visto por televisión, y creo que es el día que mejor se ha visto el autódromo de Tocancipá en toda su historia, porque realmente lo prepararon muy bien para que pues, se viera bien en televisión, porque la carrera no solamente se iba a ver en Colombia, sino se iba a ver en otros países, obviamente en Argentina, en Brasil, supongo. Sí, sí. Y realmente sí, creo que Guillermo Kisling fue el ganador de Guillermo esa Killing, carrera, si no me equivoco. ingeniero Guillermo Killing, sí, sigue siendo Exacto. ahora todavía ingeniero de pista aquí dentro del automovilismo argentino con un gran prestigio. Fue mi padre con mi hermano Jorge, fueron a transmitir la carrera. Ah, mira. Y bueno, hay un recuerdo porque fue un esfuerzo muy grande, una época de dirigentes que hacían un gran esfuerzo para poder hacer cosas como la que hicieron de haber viajado hasta Colombia y llevar la Fórmula 2 sudamericana, ¿no? Algo increíble a la distancia, ¿no? Sí, no, fue pues yo creo que la categoría, bueno, hubo una época en la que antes del autódromo de Tocancipá existía el autódromo de los hermanos Mejía, se llamaba, que no tiene nada que ver conmigo, pero fue el primer autódromo que hubo, y allí estuvo también la Fórmula 2, pero estuvieron pilotos como Graham Hill, eh, creo que estuvo Joseph Ferd, bueno, de hecho creo que estuvo Frank Williams en esa época también allí, Ajá. porque llevaba alguno de sus pilotos, y fue tal vez lo de más nivel que ha estado en Colombia, y después de eso diría que sin duda, pero ya a nivel de competencia, la Fórmula 2. Luego tuvimos algunas veces el GT de las Américas, pero pues la Fórmula 2, sobre todo pues viniendo desde el sur del continente, yo creo que pues ha sido tal vez la carrera de mayor nivel que se ha corrido en el autódromo de Tocancipá, y recuerdo que hubo dos pilotos colombianos que participaron, Giovanni Sí, Cesana, que sí. era pues el hombre que ganaba en los Fórmula en Colombia, y el otro fue Jorge Cortés, que no estaba, digamos, a ese nivel, pero pues era un piloto ya de mucha trayectoria, que había corrido, de hecho, con mi padre desde los años 70 en el Autódromo de los Hermanos Mejía, y que también estuvo allí representando a nuestro país. Creo que a ninguno de los dos le fue muy bien, pero pues era de esperarse que sin tener el bagaje en la categoría, y pues con autos tanto más superiores que los que pilotaban allí, no dieran el nivel. Vos sabés que la preparación era el caso de Kisling, de Guillermo Kisling, los motores Renault, Guillermo Maldonado, los Sí, Volkswagen, que le sacaron una potencia, no quiero errarle, pero la relación peso-potencia de esos autos, que eran chasis Berta, hechos también aquí en Argentina, o sea, fue un momento tecnológico, tal vez el último más importante que tuvo el país, porque eran pilotos y preparadores y con elementos hechos aquí en el país, ¿no? uf, no, envidiable. Ese es lo que, Te la perdiste, te lo perdiste. sí, sí, lo que te decía antes, que es lo que más admiramos. Bueno, de hecho, en el automovilismo local en Colombia se importan muchas piezas de Argentina, porque económicamente pues es la que mejor relación calidad-precio trae, ¿no? Claro. Eh, incluso algún preparador argentino pues ha ido a Colombia a Gustavo tratar Donadío. exacto, sí, Gustavo, bueno, Gustavo en algún momento estuvo también ayudándonos con un Renault Clio del equipo con el que corría allí con el Autostock Team. Y sí, obviamente pues son un referente dentro del continente, y incluso solo viendo las carreras del automovilismo argentino se aprende también. y ha conseguido varios títulos del TC 2000 colombiano. Bueno, con Gustavo siempre hay un contacto. ¿Qué te dejó la experiencia dentro del NASCAR en la época de Juan Pablo? Estuviste más de 100 carreras. ¿Qué te Bueno, parece eso el es NASCAR? ¿Qué, fácil, qué idea tenés? que eso es fácil porque en un fin de semana te puedes meter 3 carreras de NASCAR. Entonces, Claro. imagínate, en un año te metes fácilmente, no sé, 90 carreras en un año, si vas a casi todas, ¿no? Yo pues
esa experiencia me... 3 años pasátela sin carrera. Sí, exacto, tal cual. Yo hice desde el 2007 hasta el 2014, no hice, nunca seguí toda la temporada. La que más seguí fue el año en el que Juan Pablo Montoya estuvo dentro del playoff en 2010 y luego estuve, el último año hice bastantes carreras también, en 2014. Obviamente eso te muestra otra forma de automovilismo que es muy diferente a lo que tú estás acostumbrado, pero que tiene una esencia que es diferente a la del resto, ¿no? No es la tecnología, no es otros aspectos que en la Fórmula Uno son la esencia, que no ha sido históricamente, sino es más el espectáculo, ¿no? Y eh, es, eh, es un público obviamente diferente al que va a las categorías como la IndyCar o como la Fórmula Uno cuando corre en Estados Unidos, pero pues la cantidad de público que movía esto era impresionante, ¿no? Digo movía porque pues este año desafortunadamente no es así, ¿no? Pero la primera vez que estuve en Daytona, yo había ido a las 24 horas de Daytona varias veces y cuando Juan Pablo Montoya inició su lapso allí, las corrió ese 2007, perdón, y una cosa fue ver Daytona vestido de las 24 Claro. horas que ir luego a verla vestida de NASCAR. Era una cosa brutal, o sea, te abre los ojos a la magnitud del evento que era, la cantidad de gente que movía. En su momento cuando llegó Juan Pablo las cifras de televisión eran brutales también. Y pues sí, es una forma muy diferente de automovilismo y muy específica, ¿no? Yo creo que para tener éxito allí hay que formarse allí, ¿no? Y para Juan Pablo, por ejemplo, viniendo de una formación completamente diferente, iba a ser complicado, dio la talla en varias ocasiones, pero para poder tener éxito allí como piloto, yo diría que incluso en cualquier aspecto, ¿no? Porque también tú estás en el garaje de NASCAR y escuchas que el acento es el mismo de casi todos, ¿no? Es más del sur y tal, pero pues trascendió eso como deporte y como evento, ¿no? Pues, tuvo un seguimiento nacional, ya cada vez tenían más carreras en la costa oeste, en el centro, en el noreste, etcétera, ¿no? Y pues haber seguido el Chase, el Chase en el año en el que Juan Pablo estuvo allí metido fue impresionante porque, o sea, era ver públicos, diferentes tipos de público, porque eran diferentes zonas de los Estados Unidos, pero siempre mucha gente, ¿no? Y ver cómo pues había una afinidad con los pilotos, con las marcas, que tal vez es un poco lo que pasa en Argentina también con las marcas sobre todo, ¿no? Y con algunos de los pilotos, pero esto potenciado en Estados Unidos, imagínate, que es pues el país que es y con las marcas que tiene tan arraigadas, ¿no? Más allá de que ya estaba cuando yo empecé a seguirlo, fue el año en el que debutó Toyota, ¿no? Y mira, pues ya hasta dónde ha llegado Toyota en ese ámbito, ¿no? Entonces, enseñó muchas cosas, ¿no? Y mostró pues otra forma de hacer automovilismo que tiene pues elementos que bien podrían tomar otras categorías para digámoslo, eh, sí, abarcar más probablemente y ponerle atención a algunos aspectos que no necesariamente son parte de la esencia, pero que también son importantes para el crecimiento de cada una de las categorías. Sí, uno lo que admira en mi caso es la organización, ¿no? El profesionalismo con el cual manejan las cosas, lo rápido que resolvieron con la pandemia. Bueno, la Fórmula 1 también lo hizo muy bien. Nosotros acá no empezamos todavía con las carreras, estamos Sí, sí, lo he leído. semi en cuarentena, Sí, sí. pero la capacidad, yo digo que no todo es plata, también hay que destacar el profesionalismo con el que hacen las cosas, y es uno de los puntos que creo que coincidimos, vos decías recién, ¿no? Puntos para ver. Ahí te estaban saludando desde Britalia, Kennedy, en Bogotá. Saludos de Britalia, Kennedy, en Bogotá. Dorian, te está saludando. Un saludo Y, para Dorian. ¿Y qué le faltó a Juan Pablo? Dos preguntas en una. ¿Qué le faltó a Juan Pablo en el NASCAR? ¿Y qué tienen los pilotos del NASCAR diferente a cualquier otro piloto de otra división? No, yo creo que pues a Juan Pablo, ¿qué le faltó? Mm, yo creo que lo primero, un equipo mejor. O sea, Ajá. porque Ganassi, pues tuve la historia de Ganassi en NASCAR y más de lo que hizo en ese año con Juan Pablo, pues sí, habrán ganado en algún año más carreras o así, pero no han estado realmente metidos ahí en la lucha por el título en ninguna temporada, ¿no? Entonces, pues que él haya estado metido porque estuvo haciendo parte del Chase y en las primeras carreras sí que estaba ahí marcando buenos puntos, yo creo que muestra que no lo hizo para nada mal, ¿no? El tema es que tuvo muchos cambios luego
dentro del mismo equipo, había, pues, iban un poco como una veleta, ¿no? Hacia donde apuntaba el viento, cambiaban aquí, luego vino el juntarse con otro equipo, con el Earnhardt, cuando se llamaba Earnhardt Ganassi Racing, luego se cambió otra cosa, cambió el crew chief, etcétera. Faltó un poco de continuidad, ¿no? Y creo que, pues, para Juan Pablo en un momento también ya se convertía en algo frustrante el ver que no había progreso, Claro. que no había mejora, que no se logró realmente construir sobre la buena base de haber estado dentro de los mejores pilotos de la categoría en ese año que estuvo en el Chase, ¿no? Pero pues más allá de eso, no sé, obviamente pues que le faltó a veces sí más consistencia, quitarse el chip de las carreras por las que él pasó durante tantos años antes de estar en NASCAR, porque estas son carreras muy diferentes, ¿no? Claro. Se habla mucho allí del give and take, ¿no? Que pues no todos los duelos son para pelearlos a muerte, ¿no? Porque el tipo con el que hoy te peleas en la vuelta 2 lo vas a volver a ver probablemente más adelante cuando entren en boxes y salieron juntos y tal, y la que le hiciste te la va a cobrar, ¿no? Y eso Juan Pablo Claro. lo aprendió desde Sí. su primera carrera en Cup, ¿no? Con Ryan Newman, que lo puso contra el muro en la primera, ¿no? Claro, Entonces, hay batallas que hay que resignar, digamos, en una carrera tan larga. En una exacto, guerra, exacto. digamos, tan larga. Sí, porque es que aparte te ves todas las semanas con los mismos tipos, entonces Claro. una rivalidad mal generada allí te puede arrastrar o acarrear consecuencias durante toda una temporada que pues son indeseables, ¿no? Diría que tal vez más en la NASCAR que en la Fórmula 1. A mí me sorprendió cuando yo llegué a la Fórmula 1, tenía una visión desde afuera de lo que podría llegar a ser estando allí. Y cuando llegué me pareció que era todo lo contrario, me pareció pues que era un evento realmente internacional, abierto a todas las naciones, a todo el mundo, porque era un campeonato del mundo. NASCAR no es un campeonato No. internacional, así tenga seguimiento internacional, es un campeonato norteamericano, estadounidense, con pilotos 95% o 100% de allí, y obviamente pues ser extranjero de alguna forma tiene que marcar diferencia, ¿no? Y como lo decía antes, era muy la gente que está allí, que trabaja allí, la mayoría es de una zona del país. Y pues como todo, ¿no? Como también en la Fórmula 1 está el mundillo de los británicos, ¿no? Claro. Que es, pues si tú no estás dentro de ese mundillo, si no te conoces con los de ese mundillo, si no tienes los lazos con ellos, pues cuesta hacer mejor tu trabajo de alguna forma, ¿no? Entonces, en la NASCAR pasa un poco lo mismo, diría yo, ¿no? Y bueno, se me fue el otro que me habías preguntado al respecto de Juan Claro, o Pablo. sea, te comento antes de preguntarte del tema de recordarte lo de los pilotos. Lo vi a Juan Pablo cuando hizo la pole en Watkins Glen, ese fin Sí, de semana, que ganó Marco Ambrose, el australiano, en una carrera increíble en la última vuelta, que cambió varias veces la punta con Kyle Busch. Y Juan Pablo, obviamente, en los circuitos mixtos marcaba la diferencia sí, sí, sí. con este tipo de pilotos. Te quería contar que en uno de los programas de televisión que tenemos nosotros, hace pocas semanas, hablamos con Helio Castroneves, y Helio nos decía que en algún momento le dijo a Roger Penske que, bueno, ahora me gustaría correr en el NASCAR. Y él le dijo, no tiene nada que ver, y no lo dejó subir. Se le dijo directamente que no le iba a dar un auto, porque no tenía nada que ver con lo que él había aprendido durante toda su vida, ¿no? Y no, te decía la característica de los pilotos del NASCAR. Sí, sí. ¿Qué me puedes Yo decir de la diría que característica? técnicamente, porque fue algo que yo traté como de analizar mucho cuando estuve siguiendo la categoría, y era por qué estos tipos son tan buenos en esto y le cuesta tanto a Claro. Juan Pablo, ¿no? Y es que pues ellos han crecido en los óvalos, han crecido con autos de poco agarre. O sea, esos tipos ir a 300 kilómetros por hora con el auto de costado, muchas vueltas en ese filo de la navaja, es el pan de todos los días, porque así crecieron y crecieron en las pistas de karts, en los óvalos de karts de tierra, en carreras de tierra en los midgets, en los sprint karts, etcétera. Entonces, es una formación muy diferente, ¿no? Y también, claro, los óvalos tienen sus trucos, ¿no? Juan Pablo fue muy bueno en los óvalos en la Indy, incluso pues hacía cosas que nadie más hacía, llevar el auto a entrar de costado. Me acuerdo la primera vez que fue a Milwaukee, que sacaron unas fotos de él con el auto en contravolante, que la gente decía, este tipo, ¿cómo hace para correr así? Eso aquí no se hace. Porque allí lo primero que le dijo Morris Nunn, quien fue ingeniero en el primer año, es para que
vayamos aquí seguros, aquí el auto tiene que ir de frente. Si vas con ida de cola, con oversteer, aquí vas a acabar contra el muro. Y Juan Pablo le demostraba que él podía manejarlo así, y era bastante rápido, ¿no? Entonces, pues poco a poco con el paso de las carreras fue entendiendo que era mejor sacrificar un poco de eso, no tenía que ir al límite y en una exhibición permanente de talento para ser rápido y para ganar, pero pues esa misma capacidad de ir también en los óvalos en la Indy no se tradujo inmediatamente en que fuera bien en NASCAR, ¿no? Porque claro, no es lo mismo un auto que pesa 600, 700 kilos que estos que pesan más de 1 tonelada, ¿no? Y que van Claro, con unos neumáticos que son muy angostos para el peso del auto, ¿no? Y claro. aparte que es un peso que se va modificando porque el tanque de combustible está atrás y se va bajando el nivel y el auto que al principio iba de frente, luego se va a ir de cola cuando se gasten los neumáticos. Entonces, era una dinámica, digámoslo, completamente diferente, un auto que se mueve muchísimo más y tomarle el feeling a eso, yo creo que pues toma mucho tiempo, ¿no? Ya pues hacerlo lo que hizo en los circuitos, ganar la primera vez que estuvo en un circuito cuando estuvo en Sonoma, etcétera, pues era de esperarse, pero incluso así no fue fácil, ¿no? Porque es pasar de que tú estás acostumbrado a que tienes que empujar la frenada en Fórmula 1 incluso más allá de lo que tú crees, ¿no? Ya cuando tienes 5 temporadas, pues ya es más instintivo, pero aquí es, no, es mucho antes de lo que tú te imaginas que tienes que empezar a frenar porque si no, no paras. Claro, Y tal todo cual. eso es cambiar ese chip y cambiar ese chip no es fácil después de tantos años y sobre todo si no has tenido la formación que va justamente enfocada a conducir algún día en un auto de NASCAR como pues muchos de los pilotos que son muy exitosos allí. Vos sabés, Diego, no sé cómo será en Colombia, acá en el automovilismo argentino, si tocás digamos, del parante para atrás, es sancionable. Tenés que tener por lo menos ya puesto 3/4 de auto, ¿no? Somos muy estrictos los comisarios deportivos y no se permiten muchas cosas, ¿no? ¿Cómo te llevaste vos con eso de ver que de repente en el NASCAR iban a la par y se iban aplaudiendo, se iban golpeando a 300 kilómetros por hora? Bueno, es Y uno el de los... permitido, perdón, y el Sí, permitido también de llevarte puesto, ¿no? sí, bueno, es parte del espectáculo, ¿no? Es de la esencia de la categoría y creo que en algún momento Brian France lo definió, dijo, y también el presidente de NASCAR, Mike Helton, ellos lo decían constantemente, NASCAR, it's a contact sport, es un deporte de contacto, o sea, es como el boxeo, como la lucha, como Correcto. todo esto, o sea, te lo permiten hasta Es muy cierto buena punto, la obviamente, definición, ¿no? pero yo creo que cuando tú estás en un óvalo a la velocidad que están ellos, manejan unos márgenes muy finos, ¿no? Porque no es lo mismo recostarte en el otro, hacerle el golpecito en la recta cuando están en los superóvalos como Talladega o Daytona, ir en tándem, ese tipo de cosas, igual hay que saberlas hacer, ¿no? No es simplemente darle el golpe al que va adelante y ya, ¿no? Eso tiene también su técnica, pero creo que en NASCAR sorprendentemente, diría, los pilotos son más limpios de lo que parece, porque para manejar esos márgenes tan finos con un auto tan pesado, eh, que un contacto fácilmente puede acabar en un accidente, pues tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Y yo creo que lo que mencionaba antes también, el hecho de que son tantas carreras, que son carreras tan largas, lleva a que los pilotos pues tengan una serie de códigos diferentes, ¿no? Obvio, cuando son las últimas vueltas, como dicen allá, anything goes, vale todo. Vale todo. Y ganar, pues no va a pasar que te pongan una sanción de 5 segundos y te quiten la No, no. victoria como en la Fórmula 1, como a Vettel en Canadá el año pasado. Eso en NASCAR no ocurre. Y tienen algo que a nivel reglamentario me gusta mucho y es que en NASCAR dicen, el resultado es el resultado que vio la gente en televisión. Si luego hay una sanción, se le quitan puntos, tal, pero el que ganó, el que tú viste ganar en televisión, él fue el ganador. Así luego haya tenido problemas el auto, no haya pasado la inspección técnica, pues bueno, eso se castiga de otra La forma, pero sanción él para ganó. después viene. Exacto, pero él ganó, que eso en otras categorías, obviamente, en lo que va llevado más por la FIA y todo esto, es muy diferente, ¿no? Pero bueno, son filosofías que tienen esencias diferentes, ¿no? Y pues como les decía antes, NASCAR es enfocada
entretener al público, ¿no? Y pues parte de eso es justamente no jugar con el público y darle algo que al final no fue. Sí, piensan mucho en el público y es un modelo para todo el automovilismo, creo, ¿no? Sí. Tenés el privilegio como colombiano de decir, mi compatriota ganó las 500 millas de Indianápolis, que eso es algo que nosotros, bueno, van a pasar muchos años, nunca se pudo conseguir y van a pasar muchos años. Fangio fue a probar y dijo que estaban todos locos y no quiso correr la carrera. Las 500 millas de Indianápolis, vos que has recorrido el mundo y has estado tanto en la Indy como en el NASCAR y la Fórmula 1, ¿es la carrera más grande del mundo, como dicen ellos? A mí es la carrera que más me gusta, porque a través de Coincidimos. los años, a pesar de todo, mantiene su esencia, ¿sí? O sea, no hay ninguna carrera que me produzca cada año lo mismo, ¿sí? Claro. Porque con el paso de los años, como que la Fórmula 1 te produce sensaciones diferentes, o sea, la pasión es la misma, pero claro, ver las carreras de los 80s que tengo memoria, comparado a lo de hoy, ver las cámaras a bordo de esa época y las de ahora, son sensaciones diferentes, ¿no? Las que aportan, ¿no? Y cada vez como que a pesar de que hay más elementos para ver la carrera de diferentes ángulos, diferente tipo de contenido que te deja adentrarte más en lo que está pasando en la carrera, cuesta un poco como tener ese feeling que te generaba ver una cámara a bordo de escena en el McLaren, ¿no? Correcto. Pero en Indy tú ves las 500 millas y las ves sentado en la punta del asiento y tomando aire cada vuelta porque sabes que se la están jugando, que se están jugando el pellejo duro y que un accidente en Indy puede ser el último. Entonces, es una carrera que siempre te despierta una especie de miedo, por lo menos es lo que, como yo lo Sí. defino, que es un miedo, el miedo que generaban las carreras de Fórmula 1 hace muchos años, que ya no, pero que en la Indy se mantiene, en Indianápolis específicamente, tal vez en otros óvalos también, en Pocono y eso que a veces corren y tú ves que van 3, 4 lado a lado, pero es que en Indy es Indy y cuando tú ves esas 4 curvas te acuerdas de todo lo que ha pasado por allí, de los accidentes, etcétera, y dices, bueno, es que aquí es un escenario al que hay que guardarle respeto y que sigue siendo así a través de los años. Además, queda demostrado en el tiempo que es más difícil ganar muchas veces la Indy que ganar un campeonato de Fórmula 1. 4 es lo máximo de la Indy y ya vamos por 7 Schumacher y seguramente Hamilton, ¿no? Pero, y verlo a Juan Pablo teniendo la relación que tenés con él, imagino si uno tiene la sensación, por la admiración que tiene con los pilotos normalmente, en tu caso, verlo a Juan Pablo en esas definiciones en las últimas vueltas cuando le apuntan a la punta de la pared, ¿no? Y viene a 360 kilómetros por hora. Recuerdo un año de Juan Pablo pisando la tierra en una de las curvas. Obviamente que debe ser mucho más fuerte para vos, ¿no? Por el hecho de tener a alguien conocido corriendo allí. Sí, bueno, de esa carrera de Juan Pablo, la última victoria de Indy, yo creo que pues esa tiene que ser, si no la mejor, una de sus mejores victorias, ¿no? Porque, claro, él puede decir que ganó el Gran Premio de Mónaco y que en sus retrovisores venían Kimi Raikkonen y Michael Schumacher, que no es poca cosa, pero eso no se compara con el dramatismo del final de esa segunda victoria en Indy en 2015, porque se la jugó a tope y las probabilidades de ganar esa carrera, habiendo colocado su auto adelante con tantas vueltas para acabar, no era mucha. O sea, siempre decían en esa época que la mejor posición para estar en la última vuelta o en la penúltima era de segundo, no de primero. Y él logró mantenerse adelante, incluso colocando el auto a veces en posiciones que tú decías, ¿cómo lo hizo? Y además con la edad que tenía y ya con una familia, ¿no? Que no todos los pilotos Claro. se le miden a eso, ¿no? Eso, por más de que digan que eso de que cada hijo te suma no sé cuántas décimas por vuelta, yo no creo en eso, pero sí que probablemente el approach es diferente, pero ese día Juan Pablo demostró que no, que o sea, él estuvo dispuesto a jugársela hasta lo último y lo hizo, ¿no? Es realmente una victoria que quedará para él, yo creo, como una de las más satisfactorias. Y tú ves las repeticiones, que bueno, la veía hace algunos días antes de las 500 millas, la emoción que él tenía cuando cruzó la meta, no se la viste muchas veces, ¿no? Porque sabe que le costó, que se la tuvo que jugar
incluso más de lo que él hubiese querido probablemente, y al final le ganó a su compañero de equipo Will Power. ¿Y qué significa correr la Indy? Vos hiciste 150 carreras siguiéndolo a Juan Pablo. Como espectáculo, una oferta de callejeros, óvalos, circuitos permanentes. ¿Qué te gustaba de la Indy o qué te gusta de la Indy? No, en general, pues yo creo que es una categoría de muy buen nivel. Obviamente, los pilotos que siguen estando allí, sobre todo tantos que tienen ya tantos años allí, ¿no? Un Dixon, bueno, ya no está Castroneves full time, pero hasta cuando estuvo el año pasado, Canam, bueno, que ya va de salida, pero igual muchos pilotos que tienen mucha experiencia, mucho conocimiento acumulado, un Hunter Ray, todos esos pilotos son de un nivel brutal, ¿no? Y el tener esa combinación, ese mix de diferentes tipos de circuitos, yo creo que le agrega también porque pues hay pilotos que se dan mejor en unos que en otros, ¿no? Yo recuerdo pues haber seguido muy de cerca ese año 2014 en el que tuvimos la suerte de contar con pues, hasta 5 pilotos colombianos en la parrilla, que fue pues algo increíble, ¿no? En su momento, ¿no? Verlos juntos, tuve la suerte de juntarlos para una foto antes de arrancar la temporada y era como, wow, o sea, tú piensas esto, Increíble. antes eran los brasileños y ahora son los colombianos. ¿Y Claro, todo por qué? Porque vieron correr a Juan Pablo Montoya. Todos ellos se motivaron a seguir esto porque vieron a Montoya y Montoya era uno de estos, ¿no? Entonces, es una categoría que también, pues, digamos, mezcla algunos de los elementos de la Indy, por supuesto, que es, pues, dar espectáculo, y sí que lo da en los óvalos y en los circuitos también, y que es mucho menos predecible, ¿no? O sea, haber tenido algunos ganadores, como por ejemplo cuando ganó Carlos Huertas esa carrera en sí, Houston, que fue el podio 100% colombiano por cómo se juntaron las cosas, eh, resultados que tú no anticipas, ¿no? Pero que se dan producto de cómo es la dinámica de la carrera, de ciertos elementos que están fuera de control, de que se piensa mucho menos a la hora de sacar una full course yellow o un caution, como lo llaman allá, y pues una categoría que está llevada también, pienso yo, por eso, ¿no? Y ahora más con Roger Penske al frente, ¿no? Roger Penske es un hombre que ha estado también muchos años metido en la NASCAR y que sabe lo importante que es pensar en el público, ¿no? Y la forma como él gestionó todo esto de, al final, tener que llevar a cabo las 500 millas sin público, demuestra, pues, justamente el valor y lo que él está trayendo a la Indy, que seguramente, pues, le permitirá una vez, ojalá se normalicen más las cosas o entendamos cómo hay que ir adelante con las carreras con el entorno actual, pues seguramente permitirá que la Indy no solo subsista, sino que logre pues tener éxito más allá del que pues se está teniendo este año con la temporada tan avanzada como vaya. además circuitos estilo ingleses, algunos de los 80, de los 70, como Road America, por ejemplo, que son un placer Impresionante, verlos. sí. Tienen escenarios muy lindos, ¿no? La Indy. Vos sabés que hace unos cuantos años ya, año te digo debe ser 2011, la conocí a Tatiana Calderón cuando corría para Ricardo Juncos. Sí, sí. En esa semana que también, porque no solamente las 500 millas es la carrera, sino toda la semana, que está el circuito en el Lucas Oil, estaba Tatiana corriendo para Ricardo, estaba haciendo sus primeras experiencias. Cuánto que ha crecido y cuánto que ha evolucionado, ¿no? Hoy yo diría que es una de las 2 o 3 mujeres más importantes dentro del automovilismo, ¿no? Sí, tú ves pues este año en las condiciones en las que pues ha quedado el deporte a motor, que ella tenga el privilegio de decir que ha debutado en 2 categorías, que va a poder, si todo va de acuerdo al plan, las 24 horas de Le Mans. O sea, uno de los pocos pilotos en el mundo que puede decir que en un año de pandemia se dio el lujo de correr 2 categorías de tan alto nivel como la Super Fórmula, que es pues como si fuera la Fórmula 1 japonesa prácticamente, un auto que Sí, es incluso más rápido que un Fórmula 2. nosotros tenemos a Sayita Fenestras corriendo allá Exacto, y también. que lo ha hecho muy bien, ¿no? Que pues él sí está ya radicado en Japón y está hecho un poco a la cultura, Claro. a la forma de las carreras de allá, que para Tatiana pues ha sido un poco apenas un shock cultural en un inicio, pero que Claro. cada vez le gusta más. Y en ILMS, que pues es una categoría también con mucho nivel, ¿no? Que tiene pilotos que están muy bien en términos de la resistencia
al hacerlo además con un equipo con las herramientas y el historial de Ciñatec, que ha ganado pues en varias ocasiones las 24 horas de Le Mans y el campeonato WEC, pues todo eso yo creo que le está aportando, sumando después de una temporada que fue muy difícil para ella con la Fórmula 2 y con el equipo Arden, ¿no? Que pues tú ves hoy dónde está Arden y están allá atrás, ¿no? O sea, las victorias estas que conseguía Antoine Hubert el año pasado antes de fallecer tristemente, las consiguió él, porque era un piloto que en su momento no se dimensionaba lo bueno que era, pero que ya este año viene de dónde está. Correcto. ¿Y a Tatiana la imaginas dentro del WEC instalada en el futuro? Pues ojalá, ¿no? Yo creo que pues estar en ILMS es un primer paso hacia eso, ¿no? Hay que ver también qué dirección acaba tomando el WEC con todo lo que está ocurriendo ahorita, con esa reglamentación futura del LMDH que pues aparentemente es la que deberían tomar la mayoría por los costos sobre todo versus los hypercars, que al final pues es una solución mucho más costosa, que sí que tiene otros elementos que para algunas marcas serán más atractivos, pero que dentro del contexto económico actual probablemente no valen la pena, no justifican suficientemente el adoptar ese concepto, ¿no? Entonces hay que ver qué pasa con el WEC, porque obvio en este momento ILMS es una plataforma mucho más estable, están pues digámoslo autos que ya son conocidos, que son pues una referencia y que pues igual hay buenos equipos, buenos pilotos y pues sí, ojalá que el WEC tenga un futuro sólido, ¿no? Porque en estos momentos de cambio tú no sabes bien cómo van a acabar y pues que acabe una categoría como estas con apenas 2 fabricantes o 3 equipos en la máxima categoría sería muy triste, ¿no? Diego, vos te definís con 70% motorsport, 20% ciclismo. Obviamente, Sí. colombiano no puede evitar la pasión y sos de andar mucho en bicicleta, ¿no? Sí, sí, bueno, eso también es una pasión heredada de mi papá que le gusta mucho el ciclismo, lo hizo incluso competitivamente cuando era muy joven, pero que me lo inculcó y también igual de los grandes recuerdos que tengo de niño es haber visto los triunfos de los ciclistas colombianos en Europa y claro, obviamente pues es algo que crece con uno y pues no es raro ver gente que comparta esas dos pasiones, ¿no? Por el ciclismo y por el automovilismo, ¿no? Y en mi caso, pues sí, ahora más, ¿no? Que es el gran momento, el boom de los ciclistas colombianos. ¿Y andás mucho en bicicleta? Sí, sí, bastante, bastante. No tanto como quisiera, pero sí, sí, digamos que cuando puedo, en algún momento quise poder llevarme la bicicleta para todos los circuitos, pero no daba el tiempo para montar en bicicleta, desafortunadamente. Pero sí, digamos que en un año bueno puedo hacer hasta 7.000 kilómetros en bicicleta, aunque quisiera hacer el doble de eso o más. Vos sabés que Pechito anda 100 kilómetros por día. Sí, Eso sí, sí, sí. es una de sus bases digamos, de entrenamiento. Él es muy obsesivo con el tema de la bicicleta, disfruta mucho. De hecho, estaba encerrado acá en cuarentena y obviamente estaba en su casa con el rolo, bueno, cumpliendo los 100 kilómetros diarios. Y hay, obviamente, un ex piloto colombiano ligado al ciclismo, Roberto Guerrero, que venía mucho acá a la Argentina. Vos sabés que el papá es argentino. Sí, El claro, claro. papá, el Era papá, Roberto Serafín, sí. claro, falleció, no, claro, no, Sí, no. ya hace unos años, sí, sí, sí. Claro, él venía siempre a la Argentina porque él había ido con un equipo argentino a correr una carrera en bicicleta y allá, bueno, conoció a la mamá de Roberto y, bueno, Sí, se sí, terminó sí. quedando allá. Roberto venía Sí, mucho sí. a la Argentina. Bueno, yo corrí bastantes años con Jaime, que es el hermano de Roberto, y mi padre corrió con Roberto en los karts. Fueron Ajá, contemporáneos en los karts. En esa época corría Roberto Serafín y Roberto José. Ambos corrían juntos en la misma categoría, que bueno, en esa época había una sola categoría de karts en Colombia, pero sí, corrían a veces en Bogotá, a veces en Medellín, en Cúcuta. Algunos eran circuitos en la ciudad porque no había suficientes cartódromos, pero sí claro. que compartieron. Y yo con Jaime, bueno, ganamos incluso algunos títulos juntos compartiendo equipo y fuimos grandes rivales en la Fórmula Renault colombiana en 2 temporadas también. Y Ajá. sí, y Jaime también. Jaime es un apasionado por el ciclismo, se mantiene en ello y sí, en ambos casos son pasiones heredadas. Diego, antes que nada quiero agradecerte por todo este tiempo que nos estás dando, que nos has regalado.
te quiero consultar sin compromiso. ¿Tenés algunos minutos para que la gente te pueda hacer algunas preguntas, puede ser? A ver, claro. Y bueno, ahí leí la primera y los que quieran hacerle preguntas a Diego, pregunta un amigo desde Jujuy, Marcelo Chivito Abrán, ¿qué opinás del equipo de Ricardo Juncos? No, es un equipo muy bueno, o sea, es un equipo por el cual han pasado grandes talentos, algunos de los muy buenos pilotos que hay hoy en IndyCar han pasado por allí y pues alguna vez yo también tuve la oportunidad de, en 2014 sobre todo, de seguir de cerca su carrera, bueno, cuando estuvo... se me escapa el nombre de la piloto argentina que estuvo corriendo con él. Julia Valario. Julia Valario, sí, Julia Valario. Sí. Sí. Bueno, esa temporada yo la seguí, yo siempre iba a entrevistarla después de las carreras, que lo hizo bastante bien. Y no, tiene mucho mérito lo que ha hecho Ricardo de crear ese equipo allí, de haber ya pues ido a diferentes categorías, de haber estado en las 500 millas de Indianápolis, etcétera. Lo del año pasado que fue súper dramático, haber estado él dentro y Alonso fuera, yo creo que pues fue uno de esos momentos más emocionantes seguramente para él y para toda su organización. Y sí, yo creo que lo que él ha hecho tiene mucho respeto, yo creo que de toda la gente, no solamente en Latinoamérica, sino también dentro de los Estados Unidos, ¿no? Porque tener un buen equipo allí toma mucho trabajo, juntar la gente, llevar la cosa como la ha llevado al nivel que él lo ha conseguido. Yo creo que es algo a lo que hay que darle todo el crédito y sí, ojalá que hubiese mucho más Ricardo Juncos, ¿no? Apostar para irte allí a entrar en un medio que no es el tuyo, que sí estás en lo que te gusta, en tu pasión y todo, pero en un medio que no es tu país, básicamente, ¿no? Y haber conseguido lo que él ha logrado es de reconocimiento. Mira, hay varias preguntas. Mi hermano Jorge Luis, te cuento, Fernando Tornelo comenzó en Campeones. Fernando trabajaba con nosotros en radio. Yo era chico, me acuerdo, iba con él a las carreras, así que Fernando arrancó en Campeones, que te comento también. Mi hermano Jorge Luis, que es el relator de Campeones, dice, te pregunta si hizo bien Ferrari en sumar a Sainz. Te meto 2 o 3 preguntas juntas porque te están preguntando, te está bombardeando. Mi hermano Jorge dice si hizo bien Ferrari en sumar a Sainz. O Norris tiene más potencial. Y Javier López te dice, ¿cómo ves a McLaren para el 2021? Bueno, yo creo que cuando hay una oferta de Ferrari o hay la posibilidad de ir a Ferrari, no se puede pensar en sí o no, estando en la posición de Carlos Sainz o de algún piloto joven, ¿no? Hizo bien Ferrari en llevarlo, yo creo también. Si lo vio, pues es que le vio el potencial para acompañar a un piloto que ya tienen identificado que va a ser su líder de filas, que es Charles Leclerc, ¿no? Yo creo que pues dentro de esa valoración habrá contado justamente eso, el saber quién puede ser alguien que mantenga ahí la presión a Charles, pero que de alguna forma pues no llegue a opacarlo o que genere una confrontación, una dinámica que no le permita al equipo avanzar y tener pues una línea clara, ¿no? Norris seguro que también es un gran talento, pero pues no creo que hubiese sido tan fácil llevárselo porque McLaren también tiene sus aspiraciones, Zak Brown tiene las suyas con el equipo y con el llevar ahora a Mercedes como motorista para el próximo año, y Lando Norris es piloto de la cuerda de Zak Brown, ¿no? Es su manejador básicamente y quien lo puso ahí, quien lo llevó por otras categorías, ¿no? Y querrá pues ver que ambos crezcan juntos. Era un poco temprano en la carrera de Lando Norris, pienso yo, como para que Ferrari lo viera como un posible candidato, más allá de que por lo que mostró ya en su primera temporada y por lo que sigue mostrando, sea un piloto que tenga todavía un gran potencial por descubrir. Ahora te pregunto yo, sos ingeniero de profesión, ¿no? Ingeniero industrial, sí. Ingeniero industrial. ¿Has ejercido o quedó el título ahí con orgullo? Pues, con esto te voy a responder todo. El día de mi grado, el día que tenía que recibir mi cartón como ingeniero industrial, estaba corriendo en la Barber Dodge en Sebring, mi primera carrera internacional. Y al día siguiente, Juan Pablo Montoya debutaba en la kart, en Homestead. Y ese día hice mi primera transmisión en vivo con mi papá. Hasta ahí. Cumpliste y ahí quedó. Tal cual. Diego, Oscar te pregunta desde Tocancipá. Te habían dicho Tocancipá, ¿no? Con acento en la. Sí, correcto. Desde Tocancipá, Colombia. ¿Habrá cambio de compañero para Verstappen en Red Bull? Por ahora no lo creo.
por ahora no lo creo. Yo creo que pues Albon, Albon está con una tarea muy difícil, ¿no? Y es que medir a cualquier piloto contra Verstappen, llegar a Red Bull y darle la medida de Verstappen, difícil, ¿no? Yo creo que la mejor dupla que pudieron haber tenido allí fue haber mantenido a Daniel Ricciardo, pero pues se entiende que él haya querido buscar otras opciones porque era frustración acumulada, diría yo, la que él estaba teniendo allí con una cantidad de fallos y pues viendo que el equipo cada vez veía más el potencial de Verstappen, que es un piloto más joven que él también, ¿no? Entonces, Albon lo ha hecho bien también, obviamente no al nivel de Verstappen y siempre Mercedes habla de Verstappen, no de Red Bull, sino de Verstappen como el rival, ¿no? Ojalá que con el paso de las carreras cada vez pueda estar más a ese nivel de Verstappen, pero no lo tiene fácil ni él ni nadie que llegue al otro asiento de Red Bull, ¿no? Pero pues, ¿qué otro piloto pudieran colocar allí? Difícil, ¿no? Otro que habría podido ser una buena opción, pero que dejaron ir hace mucho tiempo fue al propio Carlos Sainz, ¿no? Que estuvo al nivel de Claro. Verstappen cuando fueron compañeros de equipo en Toro Rosso, pero pues que al final estaba claro que la apuesta estaba más por el lado de Verstappen que por el lado de Sainz. Diego, cuando llegan como compañero de Verstappen parecen más competitivos y a medida que pasan las carreras cometen errores, empiezan a perder competitividad. ¿Esto tiene que ver con la frustración de no poder estar cerca de él? Esa es una pregunta mía. Y la segunda, Richardo, ¿estaba para pelear la Verstappen o sintió que la preferencia era por Max, por la juventud de él, para Red Bull? Pues yo creo que para cualquier piloto tiene que ser muy duro no poder dar la medida de tu compañero de equipo, ¿no? Y el ver los accidentes que tuvo Gasly el año pasado desde los mismos test pretemporada, luego en los fines de semana de carrera, los que ha tenido Albon, trompos, incidentes, etcétera, tratando de dar la medida de su compañero de equipo. Yo creo que pues para cualquier piloto en cualquier categoría, saber que el otro tiene el mismo auto que tú y que tú no puedes llegar a ese nivel o que te cuesta mucho estar en ese filo de la navaja que puede estar Verstappen más cómodamente y extrayendo más del auto, pues tiene que ser difícil y frustrante, ¿no? No nada fácil de digerir y tener que vivirlo cada fin de semana en una temporada tan comprimida que te lo recuerda a cada momento, pues es incluso más complicado, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado puede ir parte de la frustración, más allá de la presión constante que significa estar dentro de Red Bull, ¿no? Que ya pues una cosa es correr en Alfa Tauri, que está pues más allá, aislado, que no está en el foco como está Red Bull, ¿no? Que cuando estás corriendo al frente todo se nota más. Si tu compañero de equipo te pone 3 décimas, pero estás en la octava o séptima fila de la parrilla, pues sí, se sabe, pero no se nota tanto. Cuando te ponen 3 décimas o medio segundo y estás calificando adelante, todo el mundo se da cuenta. Entonces, y es algo muy evidente, que te lo recuerdan en cada entrevista, ¿no? Entonces, no debe ser fácil para Albon, como no lo fue fácil para Pierre Gasly, pero pues a ver, ojalá que le den el tiempo que no le dieron a Gasly, ¿no? Que tú ves a Gasly ahora tomando mucho más confianza, haciendo una gran temporada, hizo una gran carrera en Spa, pero que no sabemos si en algún momento vaya a tener otra oportunidad del nivel de la que tuvo el año pasado, ¿no? Que yo no diría que no estaba preparado, ¿no? Pues él ya llevaba muchos años antes de finalmente debutar en Fórmula Uno y lo hizo bien, bueno, en su carrera, era una de las primeras, en Bahrein estuvo dentro de los 5 primeros, ¿no? Luego no pudo repetir el resultado, pero tuvo otras muy buenas carreras, ¿no? Y sí, no creo que para ningún piloto sea fácil poder digerir ese aspecto, ¿no? Y en cuanto al tema de Richardo, pues lo que decía antes, ¿no? Yo creo que fue una sumatoria de cosas, el ver que se hacía cada vez más angosto el horizonte para él dentro de Red Bull, que pues era más evidente cada vez que la apuesta a futuro era su compañero de equipo, y pues la cantidad de fallos mecánicos, técnicos que tuvo Richardo en los últimos 2 años también seguramente sumaron a esa frustración y pues el haber estado después de tantos años allí metido, de haber ganado carreras, de haber mostrado que él tiene el potencial para ser un potencial rival por un título del mundo, pues lo llevó seguramente
a tomar otra opción, ¿no? Y también seguramente afectado por las propuestas económicas que no fueron pequeñas, ¿no? Claro, Para seguro. compensar un poco. Ahí te saludan desde República Dominicana, Andrés Fox, un saludo para él también. ¿Cuál es el futuro de Vettel? Ojalá lo supiera. Ya ¿Qué lo había imaginas? dicho. ¿Qué imaginas? No sé, pues obviamente se habla mucho de la opción de Racing Point. No sé si en realidad él lo vea como la opción de, porque él ha sido, bueno, ha cambiado un poco el discurso, ¿no? Inicialmente hablaba de que él quería seguir en la Fórmula 1, pero ganando. Y pues no veo cómo un Racing Point le vaya a ofrecer la posibilidad de ganar, ¿no? Menos con los cambios que en teoría se van a hacer en las normas que van a impedir una repetición de una copia del Mercedes el próximo año, que pues habrá que ver cómo se desarrolla eso, porque igual la normativa va a ser muy estable y hay elementos que no van a poder cambiar. Entonces, es más una apuesta a largo plazo, ¿no? Es una apuesta más a 2022, igual que en el caso de Alonso, ¿no? Por más de que Renault haya repuntado en estas últimas carreras y de que tal vez pueda Alonso, pensaría uno él en su mente, seguramente que dirá, bueno, si yo hubiera estado ahí, hasta me meto en el podio, porque es la forma como piensan los pilotos, ¿no? El ego lo lleva a pensar que ellos son capaces de más de lo que consigue el rival, ¿no? O quien está en el auto que él va a conducir el próximo año. Entonces, no sé, me cuesta un poco sin la claridad de que Racing Point va a ser un equipo que le va a permitir pelear por estar en el podio o pelear por un título del mundo nuevamente, pues no sé si para Vettel la mejor opción sea por lo menos tomarse un año sabático y ver cómo se desarrolla Racing Point después de este año tan complicado desde muchos puntos de vista, ¿no? Más allá de que siguen terceros en el Mundial de Constructores, ha sido un año no fácil de gestionar con la tarea además de construir para el futuro y convertirse en Aston Martin el próximo año, ¿no? Entonces, no sé, pensaría más en eso, pero igual no conozco el tamaño de las ofertas que pueda estar teniendo en este momento. Él suele ser un tipo muy franco en sus respuestas, Vettel. En un principio pues decía esto, pero últimamente ha ido más por la idea de que le vendan un proyecto que, que le dé satisfacción y que le dé la posibilidad de pensar a futuro, ¿no? O sea, ya como que abre la ventana a un equipo como Racing Point, ¿no? Antes, pues uno difícilmente podía encajarlo dentro de lo que él decía que contemplaba como oferta para un futuro, ¿no? Pero veremos, ¿no? Hace 2 meses o menos se daba por un hecho que esto ya se iba a anunciar de forma inminente y seguimos esperando, ¿no? Las últimas dos, Diego, y te agradecemos todo este tiempo. Te toca cenar ya en un ratito. Imagino tu Sí. señora estará preparando la comida. Vamos a ver qué te prepara, ¿no? Bueno, o si me Ahí, preparan, me toca a mí luego ir a la cocina. nosotros tenemos todavía un rato más por acá, ¿viste? Son las 3:30 de la tarde. Ahí dice Mauro, ¿qué opinás del óvalo? En realidad es el perimetral de Bahrein. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y te pregunta también, no, dice Biagio, el apellido, ¿es muy difícil Alonso como integrante de equipos? Te doy esas dos preguntas y después te hago la última yo y te liberamos, Diego. Pues a ver, del circuito perimetral, yo creo que cualquier cosa que sea nueva, que los equipos no tengan descifrada, que traiga más incertidumbre es positiva, ¿no? Porque cuando tú ves que los equipos ya tienen todo muy estudiado y descifrado, es cuando más aburridas por lo general te salen las carreras. Aquí va a ser diferente, ¿no? En teoría va a ser una especie de óvalo en el sentido de cómo se va a desarrollar la carrera, probablemente, ¿no? De que va a ser una carrera de muchos rebufos, de succiones, de mucho DRS. Está por confirmarse si va a ser tercera zona DRS la llegada a la penúltima y última curva o no. Que si lo fuera, pues sería casi que el 90% de la pista con Claro. DRS, ¿no? Que igual, pues se puede tratar a ver qué pasa, más allá de que sea artificial, pero si genera una dinámica interesante de la carrera, ¿por qué no? El tema es que seguramente lo estudiarán en sus simulaciones para saber qué es lo que más conviene y basados en ello decidirán, pero yo pues apoyo ese tipo de ideas que
hacer a este tipo de cosas en la Fórmula 1 es muy complicado, siempre, que tratas de meter algo muy innovador, muy poco conocido, son muy reacios a hacerlo, ¿no? Son muy conservadores en Es un buen todo. año este, es un buen año este, digamos que es Exacto. atípico para experimentar todas estas cosas, ¿no? Exacto, sí. Entonces yo creo que desde ese punto de vista positivo, igual que lo de probar con los 2 días de fin de semana de carrera que van a hacer en Imola, también es positivo y a ver si se convierte en la norma a partir del próximo año, porque más allá de que vaya a ser menos actividad en pista, lo bueno que va a tener es que cada vez que hay menos actividad en pista, los equipos tienen menos datos y todo es un Exacto. poco menos descifrable y tal vez menos predecible para la carrera, que es lo que al final quisiéramos. Mientras no terminen con el sorteo como el NASCAR, bueno. Exacto, exacto. Y había otra pregunta, me dijiste. Ahí decía, si te preguntaban si es muy difícil Alonso como integrante de equipo. Bueno, yo creo que pues es un piloto que, como todos los grandes pilotos, tienen un gran ego y que pues buscan imponerse a toda costa, ¿no? Alonso pues ha sido campeón del mundo en 2 ocasiones y tiene suficientes razones para imponerse, ¿no? Y para tratar de seguramente imponer sus criterios, ¿no? Depende, obviamente, a quien le preguntes, te dirá una cosa u otra. Obviamente su historial de alguna forma pues muestra ese aspecto que lleva a esa pregunta, pero pues yo creo que todos los grandes campeones en algún momento o en general tienden a ser muy egoístas, ¿no? Eh, Cuando tienes un equipo dentro del cual tienes a tu principal rival allí y le dan las mismas posibilidades que a ti, pues obvio, es complicado, ¿no? Y cuando ves que de pronto surge algo como lo que pasó con él en McLaren en 2007 con Hamilton, pues se entiende, ¿no? Que él haya querido al final irse y que se haya generado el lío que se armó dentro de McLaren por, por el potencial que estaba mostrando Hamilton desde tan temprano en su carrera, ¿no? Y pues porque también al final a muchos pilotos se les acumulan las frustraciones, ¿no? Y es un poco lo que seguramente le pasó a él con Ferrari, ¿no? Y ahora, después de haber visto lo que pasó con Vettel, se entiende, ¿no? Que no necesariamente es un problema del piloto, sino que también, pues, el equipo a veces, pues, no le ha dado al piloto lo que probablemente en algún momento le prometió o lo que él quiso, ¿no? Eh, yo creo que es un poco una suma de factores, ¿no? Pero pues lo que decía antes, ¿no? Los grandes campeones, salvo cuando tienen todo a favor dentro del equipo, que bueno, igual Alonso lo tuvo dentro de Ferrari, ¿no? Es claro que él siempre fue líder, pero las cosas al final nunca acabaron de ir y hay muchas partes de la historia que tú nunca acabas de conocer al 100%, ¿no? Entonces tú te quedas con la impresión que queda desde afuera con lo que dicen algunos de los protagonistas y de allí un poco pues esa imagen que se ha generado de un Alonso que es un tipo difícil de lidiar con él dentro de un equipo, ¿no? Pero veremos cómo llega, por lo que he escuchado, la forma como él afrontará el regresar a la Fórmula 1 con Renault no tiene nada que ver con lo que ha hecho antes, el haber estado seguramente fuera de la Fórmula 1 y regresar después de haber visto el mundo de la Fórmula 1 desde afuera, le habrá dado otra óptica diferente y veremos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? Dentro de ese lapso con Renault que pues igual difícilmente pues puede uno pensar ahora que le va a permitir la posibilidad de conseguir un tercer, pero por lo menos que esté como protagonista para la Fórmula 1 ya es algo positivo. Bueno, las últimas dos te las hago yo y te prometo son las últimas dos, Diego. Sebastián Vettel, vos lo viste completo, lo viste desde que ganó muy jovencito con el Toro Rosso en Monza, bajo el agua, sus 4 títulos y ahora verlo tan errático. ¿Qué explicación le encontrás? Pueden ser varias cosas, soportar la presión de Ferrari que vos decías recién, con lo que vivió Alonso también como campeón del mundo, aquel error en Alemania cuando venía ganando el campeonato, es una bisagra en su carrera deportiva y de la cual nunca más se recuperó. ¿Qué explicación le encontrás para ver los errores de casi un principiante que comete Vettel hoy comparado con aquel gigantesco campeón que tuvo la Fórmula 1? Sí, yo creo que pues hay ciertos aspectos que creo que acabaremos de conocer del todo, ¿no? Pero sí que es cierto que dentro de su lapso dentro de Ferrari, Vettel llegó a cometer algunos errores que tal vez en su lapso dentro de Red Bull o no cometió o cometió, pero al final se salió con la suya, ¿no?
Hubo momentos dentro de ese lapso en Red Bull que no sé, por ejemplo, el 2012, ¿no? Esa carrera en Brasil que, pues hombre, hay que decir que tuvo algo de suerte el haber sobrevivido a esa primera vuelta y haber conseguido el título, ¿no? Otro, con lo que pasó allí, ya habría quedado, ¿no? Pero al final un campeón del mundo lo es por lo que sumó a lo largo del año, no por lo que Ujú. pasó específicamente en una carrera y dentro de eso pues hay que reconocer plenamente el mérito que tiene como 4 veces campeón. Que sea menos piloto de lo que dicen sus títulos, tampoco lo creo, ¿no? Eh, sí que es cierto que hay aspectos de la técnica que influyen de forma diferente para un piloto u otro, ¿no? Y hay ciertas cosas que a Vettel no le gustan de un auto, hay otras que le gustan, le va muy bien y extraen lo mejor de él, ¿no? Y probablemente cuando se encuentra en ese escenario en el que no le van exactamente las cosas a nivel del comportamiento del auto como él quiere, en particular el feeling de la parte trasera del auto y la entrada de la curva sobre todo es algo que para él aparentemente es muy crítico y que si le dan lo que él quiere puede ser muy rápido, pero si tiene lo que no le gusta, puede llegar a estar muy por debajo del nivel o cometer errores y acabar haciendo trompos como algunos de los que le hemos visto, ¿no? Y que para que se conjuguen los factores, para que se den esas circunstancias, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Inclusive dentro de una carrera que arranque con el carro que él quiere, pero que por las condiciones y como cambiaron los neumáticos, de repente ya no sea el mismo auto y se encuentre en esa situación, ¿no? Es una de las cosas, ¿no? Y porque por lo demás, no sé, obvio que no hay suficientes, no sé, elementos técnicos que todos conozcamos como para decir exactamente qué es, pero yo apuntaría un poco a eso, porque igual en ese 2018 que tú citas, hizo algunas carreras muy buenas, ¿no? Claro. Del Vettel, del mejor Vettel que vimos en su lapso en Red Bull y pues estuvo liderando el Mundial, de hecho, ¿no? Durante esa temporada. Entonces, bueno, un piloto no lidera un Mundial si no es muy bueno, ¿no? Así esté en una Ferrari y en ese año Ferrari estaba con un auto que no era muy superior ni constantemente superior a Mercedes, ¿no? Entonces, seguro que hay elementos también dentro del propio Vettel y de su motivación que han jugado, sobre todo en estas últimas 2 temporadas y más con Leclerc, ¿no? O sea, como hablábamos antes del tema Albon, Verstappen, igual. Mm, por lo que sé, desde que llegó Leclerc y se subió a la Ferrari la primera vez en los test pretemporada, ya como que Leclerc quedó, Vettel quedó timbrado, ¿sí? Y recuerdo haberle preguntado a Vettel en la primera rueda de prensa de pretemporada junto a Leclerc qué le había sorprendido y su respuesta fue que hacía cosas diferentes con el auto, manejaba diferente a él y era muy rápido. Y cuando un piloto te muestra que se puede hacer de otra forma y se puede ir igual o más rápido de lo que tú vas y eres un 4 veces campeón del mundo, eso, por más confianza que den los títulos, eso de alguna forma tiene que mover algo ahí adentro. Ujú. Bueno, lo que decías vos, la sinceridad de Vettel tal vez desnudó esto que otro tal vez lo escondía, ¿no? Pero esa la franqueza para cuando habla, ¿no? Háblame del fenómeno, la última, prometo. Ahí te están preguntando, ¿te gustaría ver a Hamilton y Verstappen juntos? Bueno, que Claro, a todo el todos. mundo, Sí, todos nos gustaría verlo, pero bueno, sí, sí. yo digo que Toto Wolff tan tonto no debe ser porque le ha ido muy bien económicamente en su vida, digamos, y contrata a los que contrata, ¿no? Y así le cierra el negocio, ¿no? Háblame la última, te prometo, Diego, el fenómeno Hamilton, pero fenómeno, más allá que yo tengo una admiración por él, el fenómeno como integral, no estoy hablando como piloto. Vas a poder contarle a tus nietos que viviste toda la época de Hamilton, ¿no es cierto? ¿Qué te sorprende todavía de Hamilton? A mí, bueno, en particular este año me ha sorprendido que, y esto me recuerda a Schumacher, porque había un amigo, pues una historia aparte de un amigo colombiano que se llama Juan Carlos Pérez, que tuvo durante muchos años un cargo muy alto dentro de Shell como Ujú. corporación cuando fueron patrocinadores de Ferrari en la era de Schumacher. Y a él le tocaba trabajar mucho con Schumacher en apariciones en público, todo esto.
Y pues él lo veía dentro de los diferentes roles que tenía como piloto, como representante de la marca, como speaker, etcétera. Y me decía que una de las cosas que más le sorprendía de Schumacher era su capacidad para enfocarse en lo que tenía que hacer y cambiar de rol rápidamente y ser 100% en todo lo que hacía. Y es un poco lo que pasa este año con Hamilton, ¿no? Que es un año en el que es fácilmente como tener la cabeza en otras cosas y pues tú ves sus redes sociales y el hombre está metido en mil cosas y apoyando diferentes causas. Y uno pensaría que todo esto le tocaría la cabeza o algo y es todo lo contrario, es como que ha sacado incluso más impulso y fuerza de todo eso para que en la pista pues esté siendo tan imbatible como lo está haciendo, ¿no? Porque yo creo que Bottas ha llegado mejor este año. Él mismo, por admisión propia, ha mejorado su manejo. Técnicamente, ha hecho cosas que le han permitido estar más al nivel de Hamilton, pero incluso así no le está dando a la talla en clasificación y en carrera no en forma consistente, ¿no? Más allá de que pues haya estado en algunas ocasiones puntuales por encima de él. Entonces, lo que me sorprende de él es que pues pasan los años y cada vez es mejor, ¿no? Un poco como pasaba con Schumacher en su época dorada con la escudería Ferrari, ¿no? Que a pesar de que pues llegaban otros muy jóvenes como Alonso, como Raikkonen, en su momento Montoya, él lograba sacar siempre algo más, ¿no? Incluso sin la amenaza de un compañero de equipo rápido, ¿no? Porque pues, Barrichello fue muy rápido, seguro. Es difícil darle la dimensión real porque estuvo en esos años comparado al mejor del momento que era Schumacher, pero pues era claro que el piloto ahí era Schumacher y punto, ¿no? En Mercedes ya lo es, ¿no? Desde que llegó Bottas, pues claro, Bottas llegaba con unas aspiraciones no muy altas, sabiendo que se enfrentaba de repente al mejor piloto del momento, no al campeón reinante porque no estaba Rosberg y era quien reemplazaba, pero sí al piloto referente de la época, ¿no? Y, y pues logra Hamilton cada vez dar un nivel más alto, ¿no? Y tú ves las vueltas estas de clasificación que saca, no todas las carreras, no todos los sábados, pero sí de repente te saca unos vueltones perfectos, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué habría podido hacer mejor en esa vuelta? Seguramente él más que nadie lo sabrá y será alguna milésima, pero sí está operando a un nivel que es muy superior al de sus rivales, que ojalá tuviese un compañero de equipo como Verstappen que, que pues hiciera lo que hizo Rosberg en su momento, ¿no? Que fue como tocarle la cabeza también, ¿no? No solo, obviamente lo tiene que hacer arriba del auto y apoyarse tal vez con otras cosas fuera del auto como lo hacía Rosberg, pero, pero sí, está claro que Hamilton cada vez, a mi modo de ver por lo menos, es mejor, ¿no? Y que desafortunadamente para mucha gente es difícil de apreciar eso. Mucha gente cree que si Hamilton, si no fuera Hamilton, sino otro piloto, pues haría lo mismo. Y pues la prueba más clara es que ahí está Bottas y no hace lo mismo, ¿no? Y alguno dirá, claro, pero es que no tiene el mismo auto. Yo no creo que sea un auto diferente, ¿no? Y las diferencias que tendrán serán más de adaptarla a lo que cada uno quiere del auto, ¿no? Que a un equipo como Mercedes ya la personalización pues está a un nivel diferente de los equipos de media tabla o de abajo, ¿no? Entonces, pues diría eso, ¿no? Un poco como cada vez Hamilton ha sido mejor y como pues también sobre todo mentalmente, ¿no? Que creo que ese año haber visto sobre todo, recuerdo en 2014 que fue la primera carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi de 2014, fue la primera carrera de era turbo híbrida que yo estuve. En la final la pole la hizo Rosberg, me acuerdo, y lo recuerdo mucho fue porque se notaba que Hamilton estaba tocado en la cabeza de que Rosberg le había quitado la pole. Y él consiguió algo que pues ningún otro de esos, bueno, no ha conseguido botas de momento, ¿no? Pero esa fortaleza mental que ha logrado acrecentar Hamilton durante estos años, pues lo hacen hoy un piloto que pues está a otro nivel, ¿no? Porque más allá del talento, el aspecto mental es vital para los grandes deportistas y es algo que los coloca también como en un grupo aparte y es algo que creo que Hamilton ahora pues ha desarrollado a un nivel superior del que tenía cuando estaba junto a Nico Rosberg dentro de Mercedes.
Diego, 1 hora 45 larga hicimos. Quiero agradecerte de corazón porque más allá del profesional que sos, se nota que sos un apasionado porque cada una de las respuestas te tomaste todo el tiempo necesario para poder darle el marco que correspondía. Quiero agradecerte de corazón. Como le dije a tu papá aquella vez en San Petersburgo, mi respeto por el hijo que tiene porque realmente es un gran periodista, hoy te lo digo personalmente. Muchas gracias, Y bueno, Carlos. nos cruzaremos en algún momento, seguramente en alguna carrera, o si vos venís a la Argentina en algún momento, o en alguna competencia nos estaremos cruzando, pero el reconocimiento desde Argentina, que es el de mucha gente que realmente siente lo mismo por vos, Diego, ¿eh? No, pues muchas gracias, Lonchi, por esas palabras. Es un gusto y bueno, no podía menos ante una institución como lo es Campeones dentro de la Argentina y dentro de todo el continente, ¿no? Por lo que ha hecho después de tantos años y que se mantiene, ¿no? Que mantener un medio específicamente enfocado en el deporte a motor no es fácil. Muchos han llegado y se han tenido que ir porque no dan los números, ¿no? Pero seguro que tiene que haber mucha pasión más allá de trabajo muy duro detrás de Campeones para que persista después de tantos años y pues ha sido un gusto compartir contigo y con todos los que nos han acompañado durante este rato. Hasta pronto, Diego. Buena cena, saludos a la familia y mi respeto para tu padre también, ¿eh? Muchas gracias, Donchi, y un saludo a todos allá en Argentina. Gracias. Diego Mejía, con nosotros en el Instagram de Campeones. En el día de hoy, desde Madrid, hemos hecho casi 2 horas. Nos reencontramos mañana a las 18 horas con te cuento de un jazzista que tal vez lo escuchaste nombrar, Crespi, Tulio Crespi. Claro, Que ha claro. hecho, bueno, los Fórmula 4 colombianos eran de él, ¿no es cierto? Sí, Fabricados sí, por él. una Fórmula Colombia que ellos la gestionaban a nivel técnico. Claro. Allí conocí a Chani, que luego lo Claro. reencontré dentro del equipo Jenser en la GP3, en la Fórmula 3 de ahora, que estuvo pues trabajando en ese lapso que pasó Tatiana Calderón también por el equipo. Entonces, allí el vínculo está cercano con él, sí. Y bueno, lo tenemos mañana, Tulio, a las 18 horas de Argentina. Ha hecho un auto nuevo con sus 82 años, ha hecho un nuevo modelo de Tulia y ha hecho un vehículo que ha adaptado para poder fumigar en Balcarce, vive en la ciudad de Juan Manuel Fangio. Y bueno, ha hecho un vehículo para estos momentos, para la cuarentena, así que tenemos mucho para disfrutarlo con sus 82 años. Gracias, Diego, un fuerte abrazo, ¿eh? Un abrazo. Hasta pronto. Diego Mejía con nosotros, ha sido un lujo en el día de hoy aquí en el Instagram de Campeones. Hasta pronto.